El destino a veces teje sus tramas con hilos tan delicados que solo nos damos cuenta del patrón cuando ya estamos enredados en él. Así fue con Vittoria, que en el primer invierno después de la boda creyó vivir el capítulo más dulce de su vida, hasta el momento en que la realidad se reveló como un soplo de viento frío, cortando la ilusión como un cristal. Todo empezó con un gesto que se suponía romántico, esconderse en el armario con una copa de champán y lencería de encaje, planeando sorprender a su marido cuando llegara a casa. Pero lo que escuchó a través de la puerta cerrada no fue el sonido de pasos apresurados ni la voz ansiosa de un hombre enamorado. Fue un susurro tan frío que le heló las venas, palabras que no eran para ella, pero que cambiarían todo. Antes, sin embargo, quedó el recuerdo de un diciembre que olía a renacimiento. Vittoria siempre ha asociado la primera nevada con nuevos comienzos, esos copos blancos que caen del cielo como páginas en blanco, cubriendo el pasado con una frágil capa de posibilidades. Fue en una tarde así, entre las acogedoras paredes de un café escondido en un callejón de Moscú, que su mirada se encontró con la de Daniel. Entró como una bocanada de aire frío, trayendo consigo el olor del invierno y una presencia que llenó el espacio de nueva energía. ¿Está ocupado este asiento?, preguntó con una voz profunda que sonaba como música. Vittoria levantó la vista y vio a un hombre alto frente a ella, con un abrigo oscuro salpicado de nieve, ojos tan profundos como el chocolate amargo y una sonrisa que parecía calentar la habitación. No, siéntete libre, respondió, sintiendo mariposas en el estómago que no provenían del invierno exterior. Lo que vino después fue un romance tan intenso como un río de montaña, arrastrando consigo todas sus reservas. En 3 meses pasó de ser una mujer cautelosa, aún recuperándose de una relación de 5 años que la había dejado en ruinas, a comprometida con un hombre que parecía moldeado para llenar cada cicatriz de ella. Daniel era una paradoja fascinante, un financiero despiadado en los negocios, pero un amante del arte más refinado que ella misma, firme en sus decisiones, pero tierno como una brisa primaveral cuando estaba a su lado. No fueron ramos de rosas lo que le envió, eso sería demasiado cliché para él, sino una rara orquídea, acompañada de versos de sus poetas favoritos, como si supiera descifrar sus pensamientos más íntimos. Vas demasiado rápido, Vika, advirtió Marina, su mejor amiga, mientras Vittoria hablaba de él con ojos brillantes. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Pero las advertencias se perdieron en el torbellino de la pasión. Los recuerdos de cómo Alexei, su ex, la había destruido palabra por palabra, socavando su autoestima hasta que creyó que no merecía nada mejor, parecían distantes, casi irreales, en comparación con la forma en que Daniel la miraba, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Él es diferente, Marina. Él me respeta, valora mi trabajo, mis sueños, dijo Vittoria, y lo creyó con toda el alma. Hasta que llegó la noche en que, con el pretexto de una cena de negocios, Daniel la llevó a un pequeño restaurante italiano. No había compañeros a la vista, solo un cuarteto de cuerda y un anillo de zafiro que brillaba como un trozo de cielo nocturno. Sé que nos conocemos desde hace poco tiempo, dijo, sosteniendo su mirada con una intensidad que la hizo estremecer. Pero a veces la vida nos da solo una oportunidad de alcanzar la felicidad. No quiero perderla. ¿Quieres ser mi esposa, Victoria? Ella dijo sí sin dudarlo, sintiendo un calor extenderse por su interior, llenando vacíos que habían estado congelados durante años. La boda fue como un cuento de hadas, una ceremonia íntima en una casa de campo cubierta de hiedra, un vestido blanco elegido con la emoción de una niña hojeando revistas nupciales, la mirada en los ojos de Daniel mientras caminaba por el pasillo de pétalos. Incluso el brindis de Marina, el único momento tenso del día, sonó como un presagio disfrazado, por tu amor. Que sea sincero. Luego vino la mudanza a la casa que Daniel había comprado, espaciosa, en un barrio tranquilo, con grandes ventanales y un jardín que parecía prometer un futuro tranquilo. Vittoria recordó el día que cruzó la puerta por primera vez, de la mano de él, pensando, este es mi lugar en el mundo. Aquí seré feliz. Las primeras semanas fueron un sueño de recién casados, desayunos en la cama, notas dejadas en el espejo del baño. Noches de interminables conversaciones y confesiones que hacían latir más rápido el corazón. Nunca imaginé que podría amar a alguien así, murmuró Daniel, abrazándola en la oscuridad. Y ella creyó. Creía en cada palabra, en cada caricia, en cada promesa. El amor la envolvió como un capullo, protegiéndola de cualquier duda. Pero había noches en las que Vittoria se despertaba repentinamente, con una extraña sensación flotando sobre ella como una sombra.
Miró a Daniel durmiendo a su lado, tan perfecto, con el ceño ligeramente fruncido, y un escalofrío de inquietud la recorrió. Todo era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado perfecto. Como si intentara beber de una fuente rebosante, pero el agua se le escurrió entre los dedos dejándola sedienta. Ella alejó esos pensamientos presionándose contra él, inhalando su aroma, una mezcla de perfume caro y algo exclusivamente suyo. Estoy feliz, se repitió a sí misma. Finalmente estoy realmente feliz. Pero en el fondo, donde guardamos las premoniciones más oscuras, algo se movía, una duda tan frágil como el hielo que se forma con la primera helada, e igual de peligrosa. Los cambios llegaron sigilosamente como las primeras arrugas que solo notamos cuando la luz incide desde cierto ángulo. Victoria no supo decir exactamente cuándo empezó a sentir ese escalofrío en la espalda al ver a Daniel alejarse. Quizás fueron las llamadas telefónicas. Febrero fue implacable con vientos aullando afuera mientras se suponía que el fuego de la chimenea calentaría la casa. Pero se encontró cada vez más sola en el sofá, abrazándose a sus propios hombros, acostumbrándose al vacío de un hogar que debería estar lleno de risas. Lo siento, amor, la reunión se hizo larga, dijo cuando llegó pasada la medianoche, oliendo a brandy caro y algo más, un aroma que no le pertenecía a ella. Victoria asintió en silencio tragándose sus explicaciones, fingiendo no notar el lápiz labial en su cuello. Un detalle demasiado obvio para un hombre tan inteligente. Es de Aline Petrovna, decía con una sonrisa irónica si ella le preguntaba. ¿Conoces a esas mujeres de 50 años que besan a todo el mundo en la mejilla? O tal vez todo empezó con el móvil, ahora siempre boca abajo. Antes Daniel lo dejaba tirado en cualquier lugar. Ahora el dispositivo parecía pegado a su mano. ¿Con quién hablas tan tarde?, preguntó una mañana, despertada por un murmullo proveniente de la oficina. Apareció en la puerta una silueta contra la tenue luz del pasillo. Era Singapur. La diferencia horaria, ya sabes cómo es. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó. El corazón le latía en la garganta, mientras fragmentos de frases resonaban en su mente. Ella no sospecha nada. Necesitamos un poco más de tiempo. Por la mañana esas palabras parecieron una pesadilla disipada por la luz del día, especialmente cuando Daniel, atento como siempre, le llevó el café a la cama y la besó durante un largo rato como si quisiera borrar cualquier sombra de duda. Pero algunas sombras, una vez plantadas, crecen incluso con la luz. El beso de despedida fue largo, casi posesivo, mientras se preparaba para irse. Te amo, mi niña, susurró contra sus labios, y por un momento, solo un momento, ella se permitió creer que todo era solo paranoia, que el miedo era solo una sombra del pasado que se negaba a soltar su tobillo. Pero una semana después aparecieron los documentos. No fue una búsqueda deliberada. Victoria estaba rebuscando en el cajón de su escritorio en busca de una unidad flash de repuesto cuando sus dedos toparon con una carpeta de cuero marrón, discretamente escondida entre papeles sin importancia. El contrato de compraventa de su casa, la que habían elegido juntos, de la que se habían enamorado los domingos por la tarde, planeando cada rincón como un refugio para el futuro. Su nombre no estaba allí. Solo el suyo en letras negras y definitivas, como una firma de traición. Las páginas le temblaban en las manos mientras hojeaba contratos, extractos bancarios y poderes que nunca le habían mencionado. No hay rastro de ella. Como si a los ojos de la ley, de ese hogar, ella no existiera. La puerta de la oficina chirrió. Daniel estaba de pie en el umbral, y la sonrisa que ella conocía también había desaparecido, reemplazada por una expresión que no podía descifrar, algo entre irritación y cálculo. ¿Qué estás haciendo?, la pregunta sonó como un disparo en el silencio. Victoria sintió que le ardía la cara, como si la hubieran pillado en un crimen. Estoy buscando él. Unidad flash. La voz se quebró. ¿Por qué la casa está solo a tu nombre, Daniel? Por un segundo el aire entre ellos se volvió espeso con algo no dicho. Luego, como por arte de magia, su rostro se transformó. La dureza se desvaneció, reemplazada por esa sonrisa comprensiva, casi paternal, que siempre la hacía dudar de sí misma. Ah, eso. Agitó la mano como espantando una mosca molesta y se acercó. Burocracia, mi amor. Con la hipoteca fue más fácil así. No quería agobiarte con estos aburridos detalles. Sus brazos la rodearon, sus labios rozaron su sien,
y antes de que ella pudiera reaccionar, él ya tomó la carpeta de sus manos, guardándola nuevamente en el cajón con un gesto final. Salgamos a cenar hoy. Ese italiano que amas. Ella aceptó. Como siempre acepté. Pero mientras Daniel hablaba, encantador como los primeros meses, contando chistes que la hacían reír, mirándola como si fuera la única mujer en el mundo, una voz dentro de ella gritaba tan fuerte que casi ahogaba el sonido de los cubiertos contra la porcelana. Algo anda mal. Algo anda muy mal. ¿Y tu libro? Preguntó cuando llegó el tiramisú a la mesa, cremoso y tentador. ¿Sigues trabajando en esa historia sobre investigaciones periodísticas? Ella asintió, sorprendida de que él lo recordara. Sí, el autor había reescrito los capítulos finales. Ahora la trama era más convincente. ¿De qué, en realidad? Sus dedos se deslizaron sobre su muñeca, su pulgar trazando círculos hipnóticos. Una mujer que expone fraude financiero. Las palabras salieron antes de que pudiera medirlas. Por una fracción de segundo, los hombros de Daniel se tensaron. ¡Qué interesante! Su sonrisa no llegó a sus ojos. Pero la vida real es más complicada, ¿no crees? A veces lo que parece mentira, tiene razones que no ves. El silencio en el coche de regreso a casa era un abismo. Y cuando se detuvo frente a la puerta con las manos todavía en el volante, su voz salió casual, casi sin pretensiones. Por cierto, quería hablarte de algo. Me ofrecieron un proyecto increíble. Grandes perspectivas, pero... Una pausa calculada. Necesitaré una inversión inicial. Su estómago se apretó. ¿Qué tipo de inversión? La propiedad. Se volvió hacia ella con el rostro iluminado por los faros de un coche que pasaba. Solo un gravamen temporal, niña. Formalidad para liberar el crédito. En 1 o 2 años estaremos en otro nivel. Nuestra propiedad. Las palabras resonaron en su mente como un lamento. La casa que prometiste sería nuestra. Esa noche, acostada a su lado, Victoria escuchó la respiración rítmica de Daniel y trató de coser los pedazos de una verdad que se desmoronaba entre sus dedos. Trabaja hasta tarde. Tiene un proyecto ambicioso. Oculta documentos a través de la burocracia. Quiere empeñar la casa por una oportunidad. Todo tenía sentido. Todo excepto el frío que serpenteaba por su columna, la certeza visceral de que estaba siendo engañada, como un animal que siente la trampa antes de verla. Estoy exagerando, se repitió, reviviendo cada caricia, cada promesa. Era solo el fantasma de Alexei, el miedo a ser feliz después de tanto sufrimiento. Pero la intuición, ese perro fiel que nunca traicionó a su dueño, gruñó bajo, sordo, implacable. Correr. Antes de que sea demasiado tarde. Su primer aniversario juntos cayó un miércoles. Una fecha sin fecha en el calendario, guardada solo en el lugar donde Victoria todavía se atrevía a tener esperanza, el rincón más testarudo de su corazón. Quería creer que esa noche podría curar las grietas, devolverle al Daniel que conocía, el que hablaba de sueños con ojos brillantes, el que juraba que el dinero era solo un medio, nunca un fin. La tienda de lencería de Tverskaya te recibe con aroma a seda y perfumes caros. La vendedora, una mujer esbelta con una mirada que evalúa en segundos, la ayuda a elegir un conjunto índigo con encaje que Daniel ya había dicho que le hizo perder la cabeza. Para una ocasión especial, pregunta, envolviendo la compra en papel color crema. Sí, responde Victoria, y en esa única sílaba está todo el anhelo de algo que quizás ya no existe. En casa recrea una escena de película, rosas en la cabecera, velas encendidas, una botella de champán enfriándose en un cubo de plata. Se baña con aceite de lavanda, deja que el agua elimine sus dudas y luce el aliento que una vez amó. Pero a las 8:47 llega el mensaje, retraso. Reunión importante. Llegaré después de las 9. Algo se rompe dentro de ella. No por el retraso que ya se esperaba, sino por la facilidad. Lidad con la que acepta. Mejor, piensa. Más tiempo para prepararlo todo. A las 8 de la noche el escenario está listo, las trufas que ama en un plato de porcelana, sábanas de seda, música baja, la misma que sonaba esa noche en el balcón de su antiguo departamento cuando el mundo parecía suyo. El vino, bebido solo, calienta tus venas y te da valor. Se pone el traje nuevo, se cubre con el pañuelo de seda de Daniel,
el que dejó tirado en la silla como un marcador de territorio. Son las 10:43 cuando escuchas la llave en la cerradura. Pasos en las escaleras, más pesados de lo habitual. Se abre la puerta de la suite. ¿Qué es eso? Su voz no tiene la sorpresa de un hombre que llega para sorprender, sino la irritación de quien encuentra un obstáculo. Victoria está a punto de saltar del armario, donde se escondió entre trajes y camisas que huelen a él, cuando algo en el tono de Daniel la detiene. Apaga la mitad de las velas con un fuerte golpe, derramando cera sobre la alfombra persa. Luego regresa a la puerta. El clic de la llave al girar la cerradura es un sonido que nunca antes había oído. Su corazón late con tanta fuerza que jura que debe escuchar. A través del espacio entre las puertas del armario, ve a Daniel sacar su teléfono del bolsillo y marcar un número. Su rostro, normalmente relajado en casa, está endurecido, sus labios apretados en una fina línea y sus ojos tan fríos como los de un extraño. «Soy yo», dice en voz baja. «Sí, solo. Mi tonto debe haber planeado una noche romántica. Un descanso. Menos mal que no esperaste». Otra pausa. Victoria contiene la respiración. El plan se mantiene según lo previsto. El notario preparó todo. Solo falta. ¿Por qué no vas a volver?, interrumpió Marina, su voz firme como el acero templado. Te recuperarás. Y cuando lo hagas, ese hombre deseará nunca haberse cruzado en tu camino. Los dedos de Victoria apretaron sus brazos con fuerza, como si intentaran mantener juntos los fragmentos de sí misma antes de que se desintegraran de una vez por todas. El dolor todavía palpitaba, un latido sordo detrás de sus ojos, pero algo en la determinación de Marina, en esa certeza inquebrantable, la hizo respirar profundamente. El aire ardía, pero esta vez no por las lágrimas. Era el fuego de la ira que empezaba a encenderse, lento e implacable, como una brasa bajo las cenizas. Él piensa que soy débil, susurró, más para sí misma que para su amiga. ¿Crees que voy a firmar esos papeles, que voy a llorar hasta desmayarme y luego desaparecer de tu vida, dejando todo atrás? Como si fuera otra de tus estúpidas víctimas. Marina se inclinó hacia adelante, sus ojos brillaban con una intensidad que Victoria rara vez veía en ella. Entonces demuéstrale que está equivocado. Silencio. Uno de esos silencios cargados, donde el mundo parece detenerse a esperar la siguiente palabra. Victoria se miró las manos, le temblaban, pero ya no por miedo. Fue adrenalina. Fue furia. Los documentos, dijo, levantándose de repente. Todavía están en la cama. Marina la siguió con la mirada mientras se dirigía al dormitorio, sus pasos más firmes a cada paso. Los papeles seguían allí inmaculados, como si el veneno que contenían no los hubiera corrompido. Victoria los tomó sintiendo el peso de cada palabra escrita, cada cláusula, cada espacio en blanco esperando su firma, su rendición. Subestimó algo, murmuró pasando las páginas con dedos que ya no le temblaban. Subestimaste el hecho de que puedo leer entre líneas. Marina se acercó y leyó por encima del hombro. Los términos eran claros: transferencia de propiedad, venta inmediata, sin trazabilidad. Todo pensado para dejarla sin nada, sin siquiera un hilo al que agarrarse. Pero había algo más. Algo que Daniel, en su arrogancia, no había ocultado lo suficientemente bien. La fecha, señaló Marina, tocando una línea casi imperceptible en el pie de página. La firma del notario es de ayer. Esto significa que todavía no ha registrado nada, añadió Victoria, con una fría sonrisa estirando sus labios. Y que si actúo ahora, puedo volver este juego en su contra. Sus ojos se encontraron. No necesitaron más palabras. Marina cogió el teléfono y ya marcaba. Abogado. Necesitamos un abogado ahora. Mientras hablaba, Victoria abrió el cajón de la mesilla de noche y sacó lo que buscaba, el contrato matrimonial. Esos papeles que ella había guardado con tanto cariño, creyendo que eran prueba de un futuro juntos. Ahora eran su arma. Se le olvidó un detalle, Daniel, susurró al aire, como si él pudiera oírla. Olvidaste que en nuestro contrato hay una cláusula de lealtad financiera. Y por primera vez desde que escuchó esa conversación en el armario, Victoria se rió. No fue una risa de alivio, ni de alegría. Era el sonido de alguien que acababa de descubrir que, después de todo, el lobo no era tan inteligente como pensaba.
Empecemos por la policía, dijo Marina, colgando el teléfono. Luego el banco. Y finalmente. Hizo una pausa, sonriendo con una picardía que Victoria nunca había visto en ella. Dejémosle sentir, por primera vez en su vida, el sabor de ser traicionado. Va a perderlo todo. Tú no. La voz de Marina cortó el aire como una espada, fría y precisa. ¿Pero cómo? Es más inteligente, más astuto. Tiene conexiones. Hay un plan. Tiene una debilidad, interrumpió Marina, sus ojos brillaban con una aguda inteligencia. Él piensa que eres frágil. Lo cual es estúpido. Y eso es lo que lo destruirá. Algo cambió en el aire de la habitación, como si una ventana invisible se hubiera abierto, dejando entrar una ráfaga de viento limpio y cortante. Victoria enderezó la espalda, sus hombros que antes habían estado arqueados por el peso de la traición ahora se erguían, firmes. Tienes razón, dijo, y su voz, que hacía un momento temblaba, sonó como acero templado. Actuemos. ¿Pero cómo? Marina no lo dudó. Cogió su bolso y sacó de él una libreta, una grabadora, una libreta. Primero descubrimos quién es realmente Daniil. ¿Quiénes son sus cómplices? ¿Qué plan se les ocurre? Sus dedos bailaron sobre las teclas con la precisión de alguien en territorio familiar. Después de todo, ella era una periodista de investigación especializada en delitos financieros. Y ahora por primera vez Victoria la vio en acción, metódica, implacable, con un plan trazado como un mapa de batalla. Regla número 1, dijo Marina, mientras dibujaba una red de nombres y fechas en su cuaderno. No puedes sospechar nada. Sigues siendo la esposa devota. Todas las preguntas, todas las dudas, solo conmigo. Victoria se imaginó besando a ese hombre, sabiendo que cada caricia era un cuchillo que él afilaba contra ella. El estómago se revolvió. No lo lograré, susurró con las manos temblorosas. No podré fingir que nada ha cambiado. Marina la agarró por los hombros, obligándola a mirarla. Puedes hacerlo. Porque hay más fuerza en ti de la que crees. Porque en lugar de romper o huir, elegiste luchar. Una sonrisa lenta, casi depredadora, curvó sus labios. Al fin y al cabo, editas novelas policíacas. Es hora de escribir el tuyo propio. Y en ese momento, algo dentro de Victoria se solidificó. No fue la determinación desesperada de alguien que no tiene salida, sino la tranquila certeza de alguien que ha descubierto que puede caminar a través del fuego y salir ileso del otro lado. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, y ya no había miedo en su voz. Había algo nuevo, el tono de alguien que no solo sobreviviría, sino que ganaría. Victoria nunca se consideró actriz. En los espectáculos escolares, se paraba al fondo del escenario, aplastando flores de papel entre sus dedos, invisible. Pero ahora, cada mañana, al despertarse junto al hombre que planeaba destruirla, llevaba una máscara tan perfecta que incluso ella a veces lo dudaba. Cuantos menos cambios, mejor, repitió Marina como un mantra. Haz todo como antes. Sonríe de la misma manera. Di las mismas cosas. Si de repente te conviertes en la esposa perfecta, sospechará. Y así actuó Victoria. Preparó el café de Daniil un poco más fuerte de lo que le gustaba, como siempre hacía, para distraerse. Ella lo besó al despedirse, pero no por mucho tiempo. De repente aprendió cada detalle de su rutina, la forma en que revisaba los bolsillos de su chaqueta antes de colgarla en la percha, el gesto furtivo de revisar sus mensajes cuando salió de la habitación. La casa, que alguna vez fue su refugio, se había convertido en un tablero minado, y su cuerpo en un arma. Su abuela, que había sobrevivido a la guerra como enfermera, solía decir, el miedo siempre está ahí, nieta. Pero usted hace que funcione a su favor, no en su contra. Ahora Victoria lo entendió. El miedo la mantuvo alerta, agudizó sus sentidos, le hizo notar lo que antes le había pasado desapercibido. Una semana después de la noche en el armario, descubrió la primera pieza del rompecabezas. Todos los martes y jueves Daniil salía de la oficina no a las 6 de la tarde, como decía, sino a las 5 de la tarde, y no regresaba a casa. Se enteró de esto por casualidad, cuando su secretaria, Natalia, lo llamó para confirmar una cena con socios comerciales. Daniil Arkadyevich ya se ha ido, dijo la mujer. Como siempre, tienes cita los martes. Oh, es cierto, lo olvidé por completo, respondió Victoria,
odiando el tono falso en su propia voz. En casa trazó un calendario en su cuaderno, marcando los martes y jueves con un círculo rojo. El plan empezó a tomar forma. El martes siguiente, con la excusa del trabajo urgente, siguió a Daniil en un taxi, manteniendo la distancia. Su corazón latía tan fuerte que juró que el conductor podía oírlo. Pero el hombre estaba absorto en sus pensamientos, solo dándole miradas esporádicas por el espejo retrovisor. «Detente aquí», ordenó cuando el BMW negro de Daniil giró hacia Silent Alice, cerca de los almacenes abandonados. Ella lo vio aparcar frente a un edificio discreto con un cartel: Abaes Servicios Legales. Luego, subiéndose la capucha de su abrigo, atravesó la puerta de cristal esmerilado, fingiendo indiferencia. A través de las rendijas de la ventana, vio a Daniil saludar a un hombre bajo y corpulento, intercambiando palabras con una sonrisa demasiado amplia. Victoria pasó 2 horas en un café al otro lado de la calle, mirando la puerta, maldiciéndose por no haber cogido un libro o un cuaderno para disfrazarse. Cuando Daniil se fue, notó que llevaba una carpeta que no había tenido antes. Por la noche lo recibió con la cena preparada y con la sonrisa en su sitio. «¿Día difícil?», preguntó mientras guardaba su maletín en su oficina. «Como siempre», respondió él, acercándose a besarle el cuello. «¿Y tú? ¿Qué hiciste?» «Trabajé en el nuevo manuscrito», mintió, aunque no había escrito ni una sola línea. Después de todo, ¿cómo puedes concentrarte con la imagen de ese hombre apretando el maletín contra su pecho? El jueves se repitió la escena, misma oficina, mismo hombre. Pero esta vez Daniil no salió solo. Lo acompañaba un segundo hombre, alto, de porte militar, vestido con calculada informalidad pero con zapatos caros. Subieron al coche de Daniil y se marcharon. En la tercera visita, sentada en un banco del pequeño parque de enfrente, Victoria pudo leer el nombre en un cartel sobre el escritorio de la recepcionista: Abaes Operaciones Inmobiliarias. Registro y disolución de personas jurídicas. Y en letra pequeña, entre los servicios, poderes y servicios notariales. Su corazón se congeló. Allí, en esa oscura oficina, prepararon los documentos para robarle. Por la noche, hojeando una revista en el sofá, mientras Daniil trabajaba en la oficina, preguntó casualmente: «Cariño, he oído que para las transacciones inmobiliarias es necesario que ambos cónyuges estén presentes. ¿Y la verdad?» Un descanso. Casi imperceptible, pero lo sintió. «Generalmente sí», respondió sin quitar la vista del cuaderno. «¿Por qué lo preguntas?» Una amiga está vendiendo un departamento con su esposo. Se quejó de la burocracia. «La burocracia siempre existe», dijo muy aliviado. «Pero hay formas de simplificar». «Sí sé cuáles son», pensó Victoria, recordando el poder que él pensaba hacerle firmar. El verdadero avance se produjo 2 semanas después. Daniil se dio una ducha y dejó su móvil en la mesita de noche. «Victoria». Dudó solo por un segundo. Con dedos que temblaban menos de miedo que de determinación, activó la grabación de pantalla de su propio celular, desbloqueó su dispositivo con el código 1805, la fecha de su boda, qué irónico, y comenzó a buscar entre los mensajes. Lo que estaba buscando estaba allí, en V-Contacte, marcado solo con la letra O. Probablemente prisión. Documentos listos. Reunión el jueves en el lugar habitual. No lleves efectivo, transfiérelo más tarde. Y su respuesta: entendido. El idiota no sospecha nada. Todo según lo planeado. Los dedos de Victoria casi no lograron cerrar la aplicación, devolviendo el celular a su lugar exacto en la mesita de noche. El agua de la ducha dejó de correr. Tuvo solo unos segundos para alejarse, acomodándose el cabello frente al espejo con estudiada calma, cuando Daniil salió del baño, envuelto en una toalla, con una sonrisa fácil en el rostro, esa misma sonrisa que ahora le parecía una máscara pegada sobre dientes afilados. Esa noche, acostada a su lado, escuchando su respiración rítmica, Victoria miró fijamente la oscuridad con los ojos muy abiertos. El sueño no llegó. ¿Cómo pude estar tan ciego? Cada señal, cada advertencia que había ignorado ahora gritaba en su memoria, la forma en que evitaba a sus padres, las respuestas evasivas sobre relaciones pasadas, la ausencia de viejos amigos en el matrimonio, solo socios comerciales, conexiones superficiales, sonrisas calculadas. Quería creer, pensó, y se le cerró la garganta con lágrimas que se negaban a caer.
Su abuela tenía 13 años cuando su bisabuela fue llevada al hospital, agotada por el campo pero sin romperse. Ada. La elección siempre existe, Vikusa, dijo la anciana, con la voz áspera de quien conoce el peso de las decisiones. No es lo que te hacen, sino cómo respondes lo que define tu vida. Elección. Ahora, lo suyo no era hundirse en la desesperación, no era dejar que Daniil se diera cuenta de que ella lo sabía. Estaba reuniendo pruebas, porque en juego no solo estaba su herencia, sino su dignidad. Permitirle ganar sería traicionarse no solo a ella misma, sino a todas las mujeres que podrían venir después, seducidas por el mismo brillo en sus ojos, la misma mentira sonriente. Una furia clara, como agua de manantial, surgió dentro de ella, lavando el dolor y dejando solo una certeza cortante. El sol salió sobre la ciudad, tiñendo la habitación de fríos tonos rosados. Cuando Victoria tomara su decisión final, no sería por venganza, sino por justicia. Y por la mujer en la que se convertiría al cruzar ese fuego. Hay momentos en que la verdad atraviesa el velo de la mentira como la sangre a través de las vendas, inevitable, palpitante al ritmo del corazón. Afuera del café, un jilguero picoteaba el último rastro de nieve húmeda de abril. Marina se sentó frente a Victoria y colocó un desgastado maletín de cuero sobre la mesa. Su rostro normalmente expresivo ahora estaba quieto, como el de un cirujano ante una incisión crítica. ¿Estás seguro de que estás listo para escuchar?, preguntó, cubriendo los documentos con la mano. Victoria se apretó más el chal contra el cuerpo. Las últimas semanas le han robado kilos y horas de sueño, dejándole solo círculos oscuros bajo los ojos y un surco entre las cejas, el precio de dormir junto a un hombre sabiendo que planeaba robarle. Si logré hacer eso, estoy lista para cualquier cosa, respondió ella, sorprendiéndose con la firmeza de su propia voz. Marina asintió y abrió la carpeta. Su verdadero nombre es Denis Arkadievich Steinberg. Aunque utiliza otros. En Kazán fue Dmitri Arkadievich Stern, en Samara, David Arkadievich Subalov. ¿De dónde sacaste eso? Mi editor tiene contactos en la policía, se encogió de hombros Marina. Y tu Daniil tiene un rico pasado. 2 esposas, Vika. Ambas se quedaron sin nada. La primera, Elena Suborova, se divorció en 2018, perdió su apartamento y su negocio. La segunda, Ángela Grevtsova, matrimonio de apenas 8 meses. Victoria miró las fotos que Marina deslizaba sobre la mesa, una rubia de ojos asustados, tan parecida a ella que le dolía, otro, esbelto, de pelo largo y oscuro. Él tiene un tipo específico, murmuró, sintiendo que las náuseas aumentaban. Soy solo uno más en la lista. No solo, Marina empujó otro documento hacia ella. La herencia de tu abuela. El apartamento en el centro que alquilas, el dinero de la venta que ahorraste. Eres un objetivo atractivo, Vika. Victoria tomó un sorbo de café frío. En mi mente destellaron imágenes, la abuela mostrando el antiguo apartamento comunal en Chistye-Prudy, el notario leyendo el testamento, la madre llorando, sin heredar nada a causa de una vieja pelea familiar, sus propios planes para vender la propiedad y abrir una pequeña editorial. Ahora entiendo por qué apresuró tanto la boda, susurró. Hay más, vaciló Marina. La prisión de Pavlovich Gromov. El hombre con el que se comunica su marido. Cumplió 7 años por fraude a gran escala. Salió hace 2 años. Victoria se estremeció al reconocer el nombre del mensaje en el teléfono celular de Daniil. Se conocen desde hace mucho tiempo. Y por lo que parece, Gromov tiene serias conexiones con el crimen organizado. Marina bajó la voz. Estos tipos no dejan testigos, Vika. Una ola helada recorrió su columna. El fraude financiero era una cosa, otra, mucho peor, era tratar con alguien capaz de cualquier cosa. Tienes que irte, insistió Marina. Renuncia a este juego antes de que sea demasiado tarde. Dáselo todo y desaparece. Victoria negó con la cabeza. No. Al día siguiente, mientras Daniil salía para una reunión de negocios, finalmente llevó a cabo el plan que había estado tramando durante una semana, saquear su oficina. No solo mirar dentro de los cajones, como había hecho antes, sino examinar cada centímetro con un método quirúrgico. Comenzó por los estantes, comprobando si había algo detrás de los libros. Luego los cajones del escritorio, uno por uno, luego el reloj de suelo, enorme, lleno de adornos decorativos.
Solo después de revisarlo todo se dio cuenta de la única fotografía que había en la oficina, un retrato de grupo enmarcado sin ostentación, en un estante del fondo. Daniel con el pelo más largo abrazando a un hombre que Victoria reconoció instantáneamente por la descripción de Marina, Arest, hombros anchos, barbilla gruesa. De una mirada que parecía atrapar a la gente como trampas. Pero lo que la hizo congelar fue la mujer que estaba a su lado, rubia, con una expresión dócil. La primera esposa. Victoria acercó la foto a la luz. Y entonces vio, detrás del marco había algo escondido. Un papel fino, doblado en cuartos. Con cuidado se lo quitó. Un viejo recorte de periódico amarillento por el tiempo, Meridian Investment Fund acusado de fraude. En la foto el mismo Arest, más joven, con traje de ejecutivo. Rápidamente fotografió todo y lo volvió a colocar en su lugar, mientras el coche se acercaba en el garaje. Por la noche, mientras Daniel trabajaba en su cuaderno, ella lo observaba en secreto. Ese hombre al que alguna vez había considerado el amor de su vida ahora era un extraño. Vi lo que no había visto antes, la ligera exageración en la sonrisa, la pausa calculada antes de cada te amo, la frialdad detrás de cada gesto. Para él, solo soy un trozo de carne en el anzuelo, pensó. Y esta vez la idea no dolió, ardió como hielo seco. Más tarde, encerrada en el baño, llamó a Marina. Necesito saber sobre Meridian Batem, dijo en voz baja, mientras el agua corría, amortiguando su voz para evitar posibles escuchas, paranoia, pero justificable. Ya estoy detrás de eso, respondió Marina. Ah, y conocí a Elena Suvorova. Su primera esposa. Ella accedió a verte. ¿Cuándo? Mañana yo. El coche de Marina, un viejo Ford comprado a precio de ganga a un colega, estaba apoyado contra la sombra de una pared medio derrumbada, como un animal herido que se esconde de los depredadores. Victoria se subió la capucha hasta cubrirle los ojos, a pesar de que el aire nocturno era templado para ser abril. El temblor que la sacudió no procedía del frío, era ese escalofrío que surge en las entrañas cuando el miedo se mezcla con la determinación. ¿Crees que aparecerán aquí?, susurró, agarrando el celular entre sus dedos sudorosos. Marina asintió sin quitar la vista del único edificio iluminado al final de la calle, un almacén bajo con un candado nuevo en las puertas metálicas. Elena decía que siempre fue así, recordó Victoria. Al principio pensé que era para el negocio del marido. Él trabajaba en el sector inmobiliario, renovando edificios antiguos. Luego entendí que era para otra cosa. La primera esposa de Daniel había aparecido esa mañana como un fantasma, una mujer de 35 años que aparentaba 50, con profundas ojeras y manos que seguían retorciendo un anillo de bodas como si, después de todo, todavía estuviera atrapada. Él no es solo un estafador, había dicho Elena, su voz se rompía como el cristal bajo presión. Se alimenta de ello. La humillación de los demás es el aire que respira. Victoria había escuchado cada palabra y había visto, en esos ojos vacíos, su propio reflejo dentro de un año, si no actuaba ahora. Necesitas pruebas, le había advertido Elena, en voz baja, como si Daniel pudiera oírla incluso desde la distancia. Lo intenté pero no hubo tiempo. ¿Qué pasó?, había preguntado Marina. Elena simplemente negó con la cabeza y las lágrimas cayeron silenciosamente. Ten cuidado. Y nunca estés a solas con él cuando descubra que lo sabes. Ahora, en la oscuridad, esas palabras resonaron en la mente de Victoria como un aviso de tormenta. La radio que Marina tenía en la mano siseó, una señal del detective privado, un antiguo colega reclutado para la vigilancia. El objetivo se acerca al punto, anunció una voz masculina. BMW negro. En ellos, un Mercedes. No se ve la matrícula. El corazón de Victoria se hundió hasta el estómago. Una cosa era saberlo, otra, muy diferente, era verlo con los propios ojos. Prepárate, Marina le entregó los binoculares de visión nocturna. Necesitamos no solo escuchar, sino también grabar todo. Los coches se detuvieron frente al almacén. Del BMW salió Daniel, ese andar felino, esos gestos que ella ya conocía muy bien. Del Mercedes salió un hombre corpulento con traje barato y expresión de alguien acostumbrado a ensuciarse las manos, seguido de un tercero, cuya silueta se perdía en la sombra. La cámara está lista, Marina ajustó el equipo profesional mientras Victoria, con dedos temblorosos, activaba la grabadora del celular.
Tenemos que acercarnos más, susurró su amiga. No hemos oído nada desde aquí. Era la parte más peligrosa del plan. Victoria sabía que debía moverse, pero sentía las piernas como plomo. ¿Y si la vieran? ¿Y si? Pero entonces la imagen de Elena, inclinada sobre la mesa de un restaurante barato, los ojos muertos de alguien que ya lo ha perdido todo, se grabó en su memoria. Respirando profundamente salió del coche detrás de Marina. Se arrastraron a lo largo de la pared, apretujados entre las sombras, cada sonido, el crujido de la grava bajo sus pies, el susurro de la arena. Fallas en la ropa, la propia respiración, suenan como una alarma. El detective escondido en su coche los observaba de lejos, dispuesto a intervenir si fuera necesario. Una ventana rota en el sótano estaba entreabierta. Apoyados contra la fría pared, escucharon las voces. «Ya has firmado el acuerdo preliminar». Era Daniel, la voz tranquila y profesional. «Ya solo queda legalizarlo en la notaría. El banco libera el préstamo con su casa como garantía tan pronto como los documentos estén listos». «¿Y luego?». La voz ronca del hombre corpulento. «Como siempre, toma el dinero, me lo transfiere como inversión, y a la semana no queda ni un centavo». Una risa que le heló la columna a Victoria. ¿Estás seguro de que ella no sospechó? Era el tercer hombre, desconocido. Daniel respondió con un tono condescendiente que la hizo poner los ojos en blanco, el mismo tono que usó cuando hablaba de Elena. Después de esa historia, ella es más maleable. Su ex hizo un excelente trabajo, destruyó cualquier autoestima que ella tuviera. Ahora se aferra a la idea de que la amo tan desesperadamente que no ve lo obvio. Cada palabra era un cuchillo preciso, calculado para cortar donde más dolía. Victoria se mordió el labio hasta saborear la sangre, conteniendo un grito de dolor y furia. ¿Y si sospecha? El tercero insistió. Silencio. Pasos. Victoria se apretó contra la pared, temiendo que se hubieran acercado a la ventana. Pero no, simplemente cambiaron de lugar en la habitación. No habrá tiempo. La voz de Daniel sonaba casi juguetona. Una vez transferido el dinero, ella se vuelve irrelevante. Ya tengo reservada una propiedad en Tailandia. Una startup para ti, Igor, como acordamos. Y la parte de mi amigo aquí. Hubo una pausa. ¿Y ella? No es tu problema. Daniel estaba seco. Desaparecerá. Como los demás. Sin rastros, sin preguntas. El mundo de Victoria dio vueltas. No fue solo hacer trampa. No fue solo un robo. La iban a matar. Le temblaban tanto las manos que el móvil casi se resbala. Marina, al darse cuenta de su condición, tomó con cuidado el dispositivo y la sujetó por los hombros, anclando su espalda a la realidad. La firma en el registro civil está prevista para el próximo martes, prosiguió Daniel, impasible. El notario es nuestro. Si algo sale mal, falsifica su firma. Marina miró la pantalla de su teléfono celular, la grabación aún se estaba reproduciendo. Con un gesto indicó que era hora de retirarse. Pero Victoria quedó paralizada, como si la hubieran convertido en piedra. Un zumbido llenó sus oídos, manchas rojas bailaron ante sus ojos. Vio a su madre inclinada sobre su cama cuando, a la edad de 6 años, enfermaba de amigdalitis. Vio a su abuela, besándola por última vez antes de morir. Se vio a sí misma el día de su graduación, en su primer día de trabajo en la editorial, llena de sueños que ahora le parecían demasiado ingenuos. Y entonces, como un relámpago, la atravesó una certeza: esto no me lo quitarán. Hoy no. No, nunca. El día que conoció a Daniel. Su vida entera desfiló ante sus ojos como una película en movimiento acelerado, como los últimos segundos de un condenado a la horca. Y entonces de repente una ola de furia la invadió, no una ira ordinaria, no el tibio resentimiento que se disipa con el tiempo, sino una sed de vida tan intensa, tan visceral, que nunca antes había experimentado. No voy a dejar que me robes el futuro, pensó, clavándose las uñas en las palmas de las manos hasta sentir el dolor agudo que anclaba su espalda a su cuerpo. Cada centímetro que retrocedieron hacia el coche fue una eternidad. El miedo palpitaba en oleadas, ora un pánico ciego, que hacía que su corazón latiera en su garganta como un pájaro enjaulado, ora un terror helado, que estrangulaba sus movimientos.
Solo cuando la puerta del vehículo se cerró detrás de ellos, Victoria finalmente soltó el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Su cuerpo temblaba como si la fiebre la consumiera por dentro. Marina la abrazó con fuerza, como si quisiera fusionarlos en uno solo, como si esa fuera la única manera de protegerse del mundo exterior. Lo lograremos, susurró, aunque su voz también temblaba. Ahora tenemos pruebas. Detengámoslos. Victoria no respondió. En su interior, las emociones estaban entrelazadas en un nudo tan denso que ninguna palabra podía desatarlo. Miedo, sí, un miedo que se la tragó por completo, que amenazaba con paralizarla para siempre. Pero como una columna de acero bajo la superficie, algo más se estaba solidificando, una determinación que no conocía vacilaciones. «¿Vas a pagar por todo?», se dirigió pensativo a Daniel, mientras sus ojos se fijaban en la silueta oscura del almacén, donde se encontraba Sue. La vida se estaba decidiendo sin su consentimiento. Y fue entonces cuando entró en contacto con la verdad detrás de las palabras de Elena. Él se deleita con el proceso. Victoria casi podía sentir el enfermizo placer que su marido obtenía de ello, la imagen de ella, confiada y amorosa, firmando sin saberlo su propia sentencia de muerte. Dentro del auto, que ahora corría por las calles como si huyera de un fantasma, finalmente dejó caer las lágrimas. No fueron lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de furia tan pura que ardían como ácido. Su abuela le había contado historias de las mujeres de su pueblo que, cuando llegaba la guerra, ocultaban a sus hijos y luego marchaban al frente, frágiles de cuerpo pero indomables de alma. Ahora sentía esa misma fuerza brotar dentro de ella, nacida en el umbral entre la vida y la muerte. «¿Ahora vamos a la policía?», preguntó cuando por fin recuperó el aliento. Marina negó con la cabeza. «Aún no. Personas como Arest y su socio tenían tentáculos por todas partes. Necesitaban pruebas tan incontrovertibles que nadie se atreviera a suprimirlas». Victoria asintió. Una voz interior le gritó que huyera, que se escondiera, que salvara su propio pellejo. Pero ella la silenció. Se enfrentaría al peligro de frente. «Seguimos con el plan», dijo, y su voz sonó extrañamente tranquila, demasiado firme para alguien que hace apenas unos minutos estaba al borde del abismo. Esa noche, al regresar a casa, vio dormir a su marido y reflexionó sobre la fina línea que separa el amor del odio. Recordó las lágrimas de alegría cuando él le puso el anillo en el dedo y las lágrimas de terror, 2 horas antes, cuando descubrió que él había planeado su muerte. Las emociones dentro de ella cristalizaron, transformándose en algo nuevo, una resolución no contaminada por el miedo. La resolución de una mujer al borde de un precipicio, que sabe que la única salida no es retroceder, sino saltar. Hay algo sobrenatural en los momentos de extrema tensión. El mundo parece ralentizarse, estirándose como goma hasta casi romperse. Cada detalle gana en claridad incisiva. Las grietas en la pared de concreto del almacén formaban patrones que parecían mapas de un país desconocido. Una polilla, condenada a morir, giraba alrededor de la luz amarilla de la farola, sin saber que era precisamente eso lo que la atraía hacia la destrucción. Una gota de rocío sobre la hierba, testaruda como la vida misma, resistía el asfalto agrietado. Victoria vio todo esto en el momento en que el teléfono, frío entre sus dedos, se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Ese sonido, casi imperceptible entre los ruidos de la noche, resonó como un disparo. Dentro del almacén, las voces callaron. Unos pasos pesados y deliberados se acercaron a la ventana. «¿Qué fue eso?». La voz de Daniel estaba tan cerca que Victoria sintió como si su aliento le quemara la piel, a pesar de que la pared aún los separaba. Marina le apretó la muñeca con una fuerza que dejaría marcas. Sus ojos, muy abiertos, reflejaban un terror puro y manifiesto. Sin palabras, solo con sus labios, formó: «No te muevas». Afuera, el haz de una linterna barrió los fragmentos de vidrio, se deslizó por la pared sucia y se detuvo peligrosamente cerca de su escondite. «Hay alguien ahí», dijo Daniel. Había algo nuevo en su tono, una tensión que rayaba en la ansiedad. «Podría ser un perro callejero», respondió Arest. «Está lleno de ellos aquí». Victoria permaneció inmóvil, pegada a la fría pared, conteniendo la respiración. Tenía la garganta seca y el corazón latía tan fuerte que juró que lo oirían. Toda su vida quedó reducida a ese punto de luz que se movía, lentamente, a centímetros de sus pies. Su madre cruzó por su mente.
No la había llamado desde que tenía 17 años, cuando destrozó el coche de su padre. También ese día el tiempo se había detenido, el crujido del metal, los fragmentos del parabrisas volando como lluvia cristalina. Y esa palabra, la única que había logrado pronunciar en medio del shock. El rayo de luz se movió, iluminó el suelo cerca de sus zapatos, reveló el teléfono tirado en el polvo y siguió adelante sin demora. Aquí no hay nada, dijo Daniel, ya más tranquilo. Vamos, tenemos que terminar. Los pasos se alejaron de la ventana. Victoria no se movió. Su cuerpo permaneció petrificado, sacudido solo por un fino e implacable temblor, como si la fiebre la consumiera por dentro. Tenemos que irnos, susurró Marina. Su rostro era una máscara de cera, sus labios temblaban. Ahora. Lentamente, como si cada movimiento pudiera provocar una explosión, Victoria se inclinó y cogió el teléfono. La pantalla se hizo añicos, una red de grietas irradiando desde el centro. Algo dentro de ella también se rompió. ¿Y si se perdiera la grabación? La idea la golpeó como una espada. ¿Y si desaparecieran todas las pruebas? Se retiraron hacia el coche paso a paso, sin atreverse a correr, por miedo a llamar la atención. Victoria pensó en las palabras de su madre tras el accidente. Tener miedo es humano. Dejar que te controle no lo es. En el bolsillo de su abrigo sus dedos aferraban una vieja moneda de cobre, el amuleto de su abuela, que su madre le había regalado cuando tenía 18 años. Tu bisabuela llevó esa moneda a la guerra, había dicho en ese momento. Ella creía que el cobre mantenía alejada la mala suerte. ¿Y lo sabías? Pasó toda la guerra sin un rasguño. Victoria aplastó la moneda en su palma, sus uñas se clavaron en su carne para evitar gritar de tensión. Cada paso era una batalla, como si avanzara a través de un pantano que la absorbía hasta las rodillas. Los pensamientos eran confusos, manchas de color bailaban ante nuestros ojos. Solo el frío contacto del metal en su mano la mantuvo consciente. El detective que los escoltaba los ayudó a subir al auto. Su rostro estaba tenso, sus ojos eran duros, como los de un hombre acostumbrado al peligro pero que no expone a los demás a él. ¿La grabación está intacta?, preguntó, arrancando el motor. Victoria intentó desbloquear la pantalla. La pantalla parpadeó pero respondió al tacto. La grabación estaba ahí. Ella asintió sin confiar en su propia voz. El auto se fue alejándolos de ese lugar maldito. Solo cuando las luces del almacén estuvieron muy atrás, Victoria se dio cuenta de que Marina estaba llorando a su lado, un llanto silencioso y convulsivo que sacudió todo su cuerpo. Lo siento, susurró el amigo. Yo fui quien te arrastró a esto. ¿Podrían? Casi. Victoria la atrajo hacia ella, abrazándola contra su pecho. Sus propios ojos permanecieron secos. Está bien, dijo, y su voz sonó extrañamente tranquila. Tenemos la grabación. Ahora sabemos exactamente contra qué estamos luchando. No en casa. Marina insistió en que se quedara, le ofreció su sofá, su protección, cualquier cosa que la alejara de ese hombre. Pero Victoria se negó con un gesto firme, apretando los dedos sobre la correa de su bolso como si fuera un talismán. Si no vuelvo sospechará, explicó con voz baja pero inquebrantable. Necesito mantener la fachada hasta el final. Antes de bajarse del coche por primera vez desde que todo empezó, dejó que su miedo se manifestara. Sus dedos temblaron ligeramente mientras cerraba la puerta, sus ojos buscaban algo o alguien en las sombras de la calle vacía. Si me pasa algo, comenzó, pero Marina cortó sus palabras con un violento agarre en su muñeca, sus nudillos blancos de fuerza. No pasará nada, prometió con los dientes apretados y los ojos húmedos por una furia que no era contra Victoria, sino contra el mundo que los había obligado a esto. No te dejaré. Interés. La casa estaba en silencio cuando ella entró. Daniel aún no había regresado. Victoria se dirigió al baño como un autómata, girando el grifo de la ducha con precisión mecánica. El agua caliente se derramó sobre ella, llevando consigo el olor del almacén, polvo, metal, el sudor frío del miedo. Observó cómo los hilos oscuros se iban por el desagüe y pensó en cómo su propia vida podría haber seguido el mismo camino, sin previo aviso, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Cuando cerró el agua, se quedó quieto frente al espejo, estudiando su propio reflejo.
Los mismos rasgos, los pómulos altos, los labios que Daniil ya había besado cientos de veces, los ojos que ahora parecían más oscuros, como si hubieran absorbido toda la oscuridad de esa noche. Afuera, la misma mujer. Dentro un extraño, alguien que había mirado a la muerte cara a cara y no había retrocedido. El sonido de la llave girando en la cerradura la hizo estremecerse. Pasos en el pasillo. Oyó el crujido de la chaqueta al colgarla, el olor del aire de la noche y algo más, algo metálico, apenas perceptible, como el olor de un cuchillo recién afilado. Respirar. Solía sonreír. Edad. Victoria se secó las manos en la cara, como si pudiera borrar cualquier rastro de tensión, y fue a su encuentro. Daniil estaba en la puerta de la habitación, la tenue luz de la lámpara dibujaba profundas sombras en su rostro. Él la miró con inusual atención, como si estuviera descifrando un código en sus gestos. ¿Aún estás despierto?, preguntó con voz suave, casi afectuosa. Te esperé, respondió ella, forzando que las palabras salieran ligeras, afectuosas. El cuerpo obedece. Él fue por instinto acercándose, rozando sus labios contra su mejilla como lo habían hecho durante años. ¿Cómo estuvo la reunión? Rutina. Pero sus ojos nunca la abandonaron. Ellos estudiaron. Ellos analizaron. Buscaban una grieta en la máscara. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Trabajé en el artículo. Luego un episodio de esa serie que odias, mintió con una pequeña sonrisa, como si se tratara de una broma íntima entre ellos. Él la atrajo hacia él y sus brazos, esos mismos brazos que ahora sabía, podrían haber sido instrumentos de su destrucción, la envolvieron con una fuerza que la dejó sin aliento. Estás tensa, murmuró contra su cabello, y había algo nuevo en su tono, un borde afilado debajo de la superficie. Necesitas descansar más. Es solo la fecha límite del proyecto, explicó con los dedos apretados contra su espalda, como si pudiera sentir, a través de su camisa, el ritmo acelerado de un corazón que ya no era el de un hombre que la amaba. Cuando se fueron a la cama, Daniil dejó encendida la luz de la mesilla de noche más tiempo del habitual. Victoria sintió su mirada atravesando sus párpados cerrados, como si pudiera ver a través de la farsa. Ella reguló su respiración, fingiendo dormir, mientras su mente daba vueltas en círculos, las fotos de ellos en el restaurante en su primera cita, su risa en el parque en otoño, el juramento en la iglesia. ¿Cómo puede un hombre mentir tan bien? ¿O todo había sido real en algún momento? Había realmente sentido algo, no amor, tal vez, sino una sombra de afecto, antes de que la ambición lo convirtiera en un depredador. El dolor la golpeó como una ola, tan físico como la opresión en su pecho. No fue solo miedo. Fue la traición desgarradora de descubrir que cada caricia, cada dulce palabra, cada promesa había sido una pieza en un tablero donde ella era la presa. Y ahora le tocaba a ella sonreírle durante el desayuno, darle un beso de despedida, compartir la misma cama con un hombre que planeó su fin. Esa noche marcó un límite. Del otro lado, ya no estaba la ingenua Victoria, que creía en los finales felices. Ahora era una mujer con sentidos agudizados, cada fibra de su cuerpo tensa, lista para la batalla. No había vuelta atrás. A la mañana siguiente Daniil la observó con inquietante intensidad mientras untaba mantequilla en el pan. Sus dedos se movían con la misma precisión de siempre, pero sentía el peso de cada gesto como si los midieran, evaluaran. ¿Qué haces el viernes por la noche?, preguntó, removiendo el café con calculada lentitud. Tengo una reunión con el editor, respondió sin levantar la vista, mientras el cuchillo extendía la mantequilla en capas perfectas. Cancelar. Ella se quedó helada. Luego levantó la vista y bajó las pestañas como un escudo. ¿Por qué? Reservé una mesa en Le Mirage. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Ese restaurante donde te pedí que te casaras conmigo. ¿Cumpleaños, recuerdas? El cumpleaños era en 2 semanas. Victoria sintió que el hielo le recorría la espalda. Estaba poniendo a prueba su memoria. Tu lealtad. Tu cordura. Por supuesto que lo recuerdo, dijo, y su voz sonó extrañamente genuina, porque era la misma con la que, un año antes, había aceptado su anillo. Simplemente pensé que íbamos a celebrar en el día indicado. Quería sorprenderte primero, explicó, inclinándose sobre la mesa para capturar tu mano. Y tengo otro regalo para ti. Había algo en sus ojos,
una profundidad oscura, un brillo que no era afecto sino algo más primitivo, más peligroso. Victoria miró hacia ese abismo y vio su propio reflejo distorsionado en él, la mujer que él pretendía destruir. No puedo esperar, respondió. Y por primera vez en días, su sonrisa era real. Porque ahora lo sabía, el viernes Daniil Arkaevich Tagberg estaría bajo la lupa de la policía. No habría cena romántica. No habría ningún regalo. Solo quedaba la cuenta regresiva para el momento en que finalmente podría respirar sin saborear el veneno en el aire. Hasta entonces, sin embargo, tendría que caminar por una línea tan delgada como el filo de una navaja, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Una línea que, si daba un paso en falso, la llevaría directamente al abismo. Las mujeres aprenden a usar máscaras incluso antes de darse cuenta. Sonreír cuando duele. Muéstrate frágil para no intimidar. Fingir ignorancia para sobrevivir. Victoria había usado máscaras toda su vida, la hija obediente que no quería decepcionar, la estudiante brillante que ocultaba su miedo al futuro, la amante que se tragaba su irritación detrás de dulces besos. Pero ninguno de ellos se había ido. Pegada a su piel de esa manera, la máscara de la esposa que le sonrió al hombre que la quería muerta. Cada toque suyo hacía que se le revolviera el estómago, cada palabra afectuosa sonaba como un cuchillo afilado en su espalda. Vivir así era como hundirse en un almíbar, con cada movimiento, se hacía más difícil respirar, la sensación de que en cualquier momento sería tragada por su propio disfraz se hacía más espesa. ¿Cómo puedes manejarlo?, preguntó Marina cuando se encontraron en un café lejano, un lugar donde Daniil nunca los buscaría. Victoria observó cómo los granos de azúcar se disolvían en su taza, desaparecían sin dejar rastro, pero cambiándolo todo, como la mentira que corrompía hasta los recuerdos más puros. Me imagino que no soy yo, respondió finalmente. Me imagino que estoy viendo una película sobre una mujer que necesita engañar a su marido asesino para sobrevivir. Y en cierto modo, la admiro. Admiro tu fuerza. Tu capacidad de no romperte. Marina la miró con una preocupación que no podía ocultar, como si temiera que en el fondo, Victoria ya se hubiera perdido demasiado en aquella actuación. No mucho, murmuró, en lugar de expresar su miedo. La grabación es una prueba contundente, pero necesitamos más. Algo que te conecte directamente con la intención. Un mensaje. Un documento. Daniil se había vuelto más cauteloso. El celular nunca salió de su alcance. La computadora bloqueada con contraseñas que cambiaban semanalmente. Los papeles importantes guardados en una caja fuerte cuyo código desconocía. Pero la noche anterior, Victoria había notado algo nuevo, un tic, un gesto casi imperceptible que repetía cada vez que. La costumbre de dejar el móvil en el borde del lavabo después de la ducha, siempre a mano, pero nunca en la mano, una pequeña debilidad, un vacío legal que Victoria no podía ignorar. Tengo un plan, susurró para sí misma, inclinándose sobre la mesa de la cocina mientras el aroma del cordero asado con romero y tomillo, su plato favorito, llenaba la casa. Las velas parpadearon, el vino se respiraba en la copa, la escena perfecta de una noche que nunca volvería a existir. ¿Qué ocasión especial?, preguntó mientras entraba, sus ojos recorriendo la escena con una sospecha que se disfrazó demasiado rápido de curiosidad. Ninguno. Ella sonrió sintiendo el hielo formarse en sus venas cuando sus manos se deslizaron alrededor de su cintura, posesivas, familiares. Simplemente te extrañé. Hemos estado muy separados últimamente. Por un instante algo oscuro cruzó su mirada, no amor, no deseo, sino el frío cálculo de alguien que evalúa una trampa. Luego, como siempre, se recompuso. Siempre sabes cómo complacerme, murmuró contra su piel, y el beso en la nuca fue tan íntimo que Victoria tuvo que tragar el vómito que subía a su garganta. Acepta el golpe. Ponerse de pie. Las palabras de la madre resonaron como un mantra. Caerse no es una opción. Durante la cena mantuvo la conversación ligera, como cuando todavía creía que para siempre era una promesa y no una amenaza. Hablaba del libro, preguntaba sobre negocios, se reía de chistes que ya no le hacían gracia. Llenaba su vaso cada vez que bajaba el nivel, observando la forma en que sus dedos rascaban el aire, ansioso por encontrar el teléfono celular en el borde de la mesa, con la pantalla apagada. 2 veces, vibraciones silenciosas hicieron que sus músculos se contrajeran.
2 veces había echado miradas furtivas pero no había tocado el aparato. ¿No vas a comprobarlo?, preguntó por tercera vez, su voz dulce como miel envenenada. Podría ser importante. Nada que no pueda esperar. Sus ojos se fijaron en los de ella, esa misma mirada que una vez la hizo temblar de pasión y ahora la helaba de terror. Él lo sabe. Él es sospechoso. Luego sugirió el baño, la espuma, los aceites, las velas que le encantaban. Mientras corría el agua, Victoria lavaba los platos con movimientos mecánicos, mientras el ruido doméstico camuflaba el acelerado ritmo de su corazón. Cuando entró al baño con el whisky que nunca rechazó, el celular estaba ahí, en el borde del lavabo, vulnerable como una invitación. Creo que saldré temprano el viernes, mintió sentándose en el borde de la bañera y entregándole el vaso. Podemos tomar una copa de champán antes de cenar. Suena tentador. Su sonrisa era casi genuina. Casi. Por un segundo Victoria juró haber visto allí un rastro del hombre que había amado, o era solo el reflejo de las llamas bailando en las paredes. Hablaron durante unos minutos más. Luego se levantó y afirmó que estaba preparando té. En el pasillo se apoyó contra la pared, con los dedos hormigueando y la respiración contenida. Ahora. Y ahora. Volteó. O en silencio los pasos amortiguados por la alfombra. Daniel tenía los ojos cerrados, relajado, confiado. El móvil seguía donde lo había dejado. Su mano tembló cuando la tomó, como si no estuviera robando un objeto sino un pedazo de su propia alma. En el dormitorio cerró la puerta con llave y solo entonces se permitió respirar. Sus dedos se deslizaron por la pantalla, escribiendo 1805, la fecha de su boda, el día en que, sin saberlo, había firmado su propia frase. Abrió el mensajero. Los documentos están listos. El notario lo confirmó para el martes a las 14 horas. Su parte en efectivo según lo acordado. A la espera de confirmación de dirección de entrega. Luego otro mensaje más reciente, reunión a las 21 horas en el lugar. Sin retrasos. Necesitamos ajustar los detalles finales. Victoria tomó capturas de pantalla con una velocidad que la sorprendió incluso a ella misma, enviando todo a un correo electrónico cifrado. Luego abrió la agenda. Martes 2 notario. Poder notarial para V. El aire abandonó sus pulmones. Eso fue todo. Su plan era claro, hacerla firmar un poder, transfiriéndole todo el control de sus bienes. Y entonces, no quería imaginar el después. El sonido del agua moviéndose en la bañera la alertó. Daniel estaba corriendo. Con manos temblorosas cerró las aplicaciones, reposicionó su teléfono exactamente como estaba exactamente y regresó al baño. Todavía le temblaban los dedos cuando lo volvió a colocar en el fregadero. Fue entonces cuando abrió los ojos. ¿Qué estás haciendo? Su voz era baja, pero había una nota metálica allí, una desconfianza que ella conocía muy bien. El corazón de Victoria se detuvo. La boca se secó. Pero años de sonrisas forzadas, de está bien, amor, de tragar lágrimas como si fueran pastillas, le habían enseñado a mentir como respiraba. Te traje una toalla. Señaló la pieza inmaculada del gancho colgada desde la mañana. Pensé que podría hacer frío. Él la observó durante un largo momento, esa mirada que dejaba al descubierto sin tocarse. Victoria sintió que el miedo le carcomía las entrañas, pero no retrocedió. Ahora no. Si te enteraras, comenzó, y la sonrisa que se formó en sus labios era como un cuchillo sin hoja, solo para cortar más lentamente. Que tengo la mejor esposa del mundo, entonces sí. Lo descubrí. No, pensó, devolviéndole la sonrisa con una dulzura que dolía. No has descubierto nada. Y cuando lo hagas, será demasiado tarde. Más tarde, cuando su cuerpo se hundió en el colchón junto a ella, su mano descansó sobre su vientre como una señal de propiedad, incluso mientras dormía. Victoria miró al techo pensando en las mujeres de su linaje, su madre, su abuela, los extraños que antes que ella habían yacido junto a hombres dueños de sus cuerpos pero nunca de sus almas. Algo los unía, una cadena invisible de resistencia, tejida con hilos de miedo y furia. Sobreviviré, prometió a la oscuridad. Y cuando esto termine, nadie volverá a llamarme víctima. Sus dedos temblaban en la noche como si, incluso mientras dormía,
no pudiera soltar lo que consideraba suyo. Cerró los ojos e imaginó esas manos encerradas tras las rejas. Fue el único pensamiento que la mantuvo cuerda hasta el amanecer. A la mañana siguiente el ruido de las llaves en el vestíbulo pareció un presagio. Cada crujido de la puerta, cada paso en el suelo cobraba nuevo peso, como si la casa se hubiera convertido en un campo minado. «Hoy voy a llegar tarde», dijo, besándola en la mejilla. El contacto le heló la piel, pero sonrió. «Reunión importante». «Por supuesto, cariño». Su voz era natural, casi convincente. «Yo mismo iba a trabajar en el manuscrito». Él la estudió por un momento con los ojos entrecerrados, como si intentara perforar la máscara que había usado durante años. Victoria sostuvo su mirada inocente y leal, la misma mujer que había jurado amarlo hasta que la muerte los separara. Pero la muerte ahora tenía nombre y dirección. «Te amo», dijo finalmente. «Yo también». Las palabras salieron automáticamente vacías, como cáscaras de algo que había muerto hacía mucho tiempo. Se quedó junto a la ventanilla hasta que el BMW negro desapareció en la curva. Solo entonces dejó caer los hombros y su respiración se transformó en sollozos silenciosos. Le temblaron los dedos cuando cogió el teléfono. 3 anillos. 3 números que lo cambiarían todo. Ya era hora de llamar a la policía. El primer toque fue breve, casi imperceptible. La voz de Marina, firme y familiar, contestó al otro lado de la línea. ¿Se fue? Sí. Tenemos 2 horas. Ni un minuto más. El tiempo se estiró como goma a punto de estallar. Victoria no podía quedarse quieta, arregló los cojines del sofá, pasó los dedos por los lomos de los libros. En el estante revisó su teléfono celular con una ansiedad inútil, no había mensajes, no había nada. Cuando sus nudillos tocaron suavemente la puerta, se estremeció, a pesar de que había estado esperando ese sonido durante horas. Marina entró con más que determinación. Llevaba consigo herramientas de precisión, una cámara diminuta, un dispositivo para abrir cerraduras, un escáner portátil. ¿Dónde está tu amigo?, preguntó Victoria, mirando hacia atrás, como si las sombras pudieran ocultar una amenaza. Está en la calle. Mirando. Si Daniel regresa temprano, te lo hará saber. Subieron al segundo piso, hacia la oficina, esa habitación siempre cerrada, siempre prohibida. Lo siento, cariño, pero estos son documentos confidenciales. Secreto profesional, ¿entiendes? La voz de Daniel resonó en su memoria, suave, persuasiva, mientras la llave giraba en la cerradura con obscena facilidad. Arrogante, murmuró Marina, guardando la herramienta en su bolsillo. Tan seguro que nunca te atreverías a entrar. La oficina era un espejo de la fachada de Daniel, impecable, fría, calculada. Ni una mota de polvo sobre el escritorio de caoba, ni un papel fuera de lugar. Victoria respiró hondo inhalando el perfume que también conocía, una mezcla de colonia cara y algo más, algo que antes parecía ambición, pero que ahora olía a traición. Solo entonces comprendió, era el olor a mentira, envejeciendo entre aquellas paredes. ¿Por dónde empezamos?, preguntó, escaneando la habitación con sus ojos. A través de la caja fuerte. Marina se acercó a un cuadro que colgaba de la pared, un cuadro original de un artista poco conocido, comprado por Daniel en una subasta. Normalmente se esconden cosas detrás de las obras de arte, explicó mientras apartaba el pesado marco. Y ahí estaba, una caja fuerte digital incorporada, con una pantalla que parpadeaba desafiante. ¿Cómo vamos a abrirlo? La esperanza de Victoria estaba menguando. No tenemos la contraseña. Cálmate. Marina sacó de su bolsillo un dispositivo que parecía una tableta en miniatura. Tomado prestado de un amigo. Lee combinaciones. Los segundos transcurrieron como melaza. Victoria recorrió la oficina con los dedos, tocando los libros, muchos de ellos nunca abiertos, meros accesorios para construir la imagen de un hombre culto, y las fotos en las paredes, Daniel solo, siempre solo, frente a paisajes urbanos, sin amigos, sin familia. ¿Quién eres después de todo?, pensó, mirando el rostro que una vez le había robado el corazón, la vida y el futuro. Lo logré. El clic metálico de la apertura de la caja fuerte resonó como un disparo. En el interior, carpetas organizadas con la letra impecable de Daniel, bienes raíces. Finanzas. Inversiones.
Y en la parte inferior, casi imperceptible, una carpeta delgada, gris, sin etiqueta. Vittoria la atrapó. Abierto. El mundo se detuvo. 3 pasaportes, 3 nombres distintos, la misma foto, Daniel. Certificado de nacimiento. Tarjetas bancarias. Y fotografías, aquellas que te helaban la sangre en las venas. Elena con ojeras y rostro lleno de cicatrices, junto a un notario, firmando papeles. Otra mujer, probablemente una segunda esposa, con los ojos muy abiertos por el terror. Y ella misma, Vittoria, durmiendo en su propia cama, riendo con Marina en el café, parada junto a la ventana, perdida en sus pensamientos. Decenas de imágenes, todas tomadas en secreto. Dios mío, susurró Marina, mirando por encima del hombro. Él la observaba todo el tiempo. Pero eso no fue lo peor. Dentro de la carpeta, una hoja de papel con una lista minuciosa, titulada Pasos del Proyecto V. 1. Generar confianza, completado. 2. Matrimonio, completado. 3. Apertura de una cuenta conjunta, completada. 4. Poder para bienes inmuebles en trámite. 5. Transferencia de fondos a empresas extraterritoriales, prevista. 6. Supresión de V tras la firma, prevista. El último elemento estaba rodeado en rojo. Las piernas de Vittoria se debilitaron. Se hundió en su silla sin poder apartar la vista de aquellos puntos fríos, metodológicos, desprovistos de toda humanidad. Tu vida, reducida a un horario. Un proyecto. Es un monstruo, dijo Marina, con la voz temblando de furia y horror. No, respondió Vittoria, en voz baja, casi para sí misma. Es humano. Y esto es mucho peor. Comenzaron a escanear los documentos, una página tras otra, mientras los dedos de Vittoria se movían en piloto automático. Su mente se negó a aceptarlo como real. Era como ver una película sobre la vida de otra persona, trágica, pero distante. En esa carpeta gris no estaba solo su futuro. También estaba el pasado, evidencia de que Daniel había hecho lo mismo con otras mujeres. Informes financieros, esquemas de fraude, documentos. Documentos legales de la empresa Abaes, sellados y escritos en un idioma que apenas entendía, pero cuya esencia era meridiana, la destrucción sistemática de vidas a cambio de dinero. El apartamento de la abuela en Estanques Limpos apareció en uno de los periódicos como objeto 17, con la nota, vender inmediatamente después de obtener el poder. Entre los documentos otros nombres, hombres, mujeres, posibles víctimas o cómplices. Se repetía un nombre en particular, acompañado de valores, direcciones, fechas. Cuando se escaneó el último trozo de papel, Marina volvió a colocar todo en su lugar, asegurándose de que nada pareciera alterado. Pero Vittoria la agarró de la muñeca. Esperar. Sacó de su bolsillo un papel donde había escrito, en letras mayúsculas, lo sé todo, Daniel. Y pronto todos lo sabrán. ¿Te has vuelto loco? Marina jadeó. Sabrá que estuvimos aquí. ¿Hasta dónde tú sabes? Los ojos de Vittoria ardían con una determinación que rayaba en la locura. Pero solo cuando estemos listos. Cuando ya no puedas detenernos. Escondió la nota entre los documentos, lo suficientemente profundo como para que Daniel no la encontrara de inmediato, pero inevitablemente la descubriría en los días siguientes. Esto es peligroso, insistió Marina, con la preocupación escrita en su rostro. Toda mi vida con él fue peligrosa, respondió Vittoria. Ahora quería que él supiera cómo era vivir con miedo. Cerraron la caja fuerte y volvieron a colocar el cuadro en la pared. Cada movimiento era preciso, ensayado, como una coreografía donde un paso en falso podía costarles la vida. Mientras bajaban las escaleras, Vittoria se detuvo de repente y se llevó la mano al pecho. ¿Qué? Marina se alarmó. Creo que recién ahora lo entiendo, murmuró. Él planeaba matarme. Las palabras, dichas en voz alta, adquirieron un peso aterrador. El hombre que había jurado amarla hasta la muerte, de hecho, había acelerado ese fin. Marina la abrazó fuerte, ese abrazo que valía más que 1000 palabras, resistiremos. Ganaremos. Estamos juntos. De regreso a la habitación, repasaron todo por última vez, no había rastro, ni pista de que hubieran estado allí. El silencio de la casa, antes acogedor, ahora sonaba siniestro, como si las propias paredes guardaran un secreto a punto de explotar.
Antes de marcharse, Marina le estrechó la mano por última vez. Se preocupa por sí mismo. Y recuerda, no estás solo. Vittoria vio cómo la puerta se cerraba detrás de la única persona en la que aún podía confiar. Luego regresó a la mesa, abrió el cuaderno y comenzó a escribir, fingiendo ser normal, tejiendo entre líneas de aquellos capítulos el dolor de no poder gritar. Transformó su propio dolor en una historia que tal vez, algún día alguien leería y reconocería en ella los contornos de su propia alma. El rugido del motor que se acercaba la dejó sin aliento. Con un profundo suspiro, se acomodó en el rostro la máscara bien ensayada de la esposa devota, la que sonreía en la cena, la que escuchaba pacientemente los planes de su marido, la que fingía no ver las sombras detrás de sus ojos. Pero algo había cambiado. Debajo de las capas de miedo y cicatrices, algo nuevo latía, no era esperanza, todavía no. Era su intuición, la silenciosa certeza de que el final estaba cerca. Que todas las tumbas que Daniel había cavado para ella y las otras mujeres habían sido desenterradas y que pronto él tendría que responder por cada una de ellas. Oficina del abogado Nikolai Stepanovich Korsinov. El olor a cuero envejecido, a papel amarillento y ese vago aroma de expectación ansiosa, el mismo que flotaba en las comisarías, hospitales, pasillos de los tribunales, envolvió a Vittoria apenas cruzó la puerta. Se sentó en el borde del desgastado sillón de cuero con las manos entrelazadas sobre las rodillas como una estudiante de honor, mientras en el interior aullaba un huracán. Marina, a su lado, era un faro silencioso, no necesitaba palabras para comprender la profundidad de aquel terror. Sus dedos se entrelazaron en un gesto ancestral, el mismo que las mujeres usaban hace siglos para transmitirse fuerza unas a otras cuando el mundo se empeñaba en romperlas. Korsinov, delgado y de ojos penetrantes, pero con una bondad que se notaba en las arrugas alrededor de sus labios, hojeó los documentos con un cuidado casi reverente. Sus manos, marcadas por manchas de la edad, se movían como si no estuvieran manejando pruebas contra un criminal, sino frágiles piezas de un rompecabezas que, una vez ensambladas, revelarían una verdad capaz de desmoronar imperios. Ya es suficiente, Vittoria Andreevna, dijo finalmente, levantando la vista. Las grabaciones, Otos, las huellas financieras. Tenemos la base para una orden de arresto. Ella tragó saliva y asintió. Tenía la garganta demasiado seca para pronunciar palabras. Dejó que Marina hablara por ella. ¿Y ahora? Preguntó su amiga, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. ¿Simplemente lo arrestan? No exactamente. Korsinov se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con un gesto que llevaba el peso de décadas de lucha contra sistemas podridos. Los hombres como Arest Gromov tienden a tener personas en los lugares adecuados. Necesitamos actuar con precisión quirúrgica. Suspiró. Me pondré en contacto con el coronel Ignatiev. Dirige una unidad especial. Podemos confiar en él. Vittoria cerró los ojos por un momento. Recordó a su madre las lecciones susurradas mientras se trenzaba el cabello antes de ir a la escuela. No te quedes callada, hija. Tus palabras son tu armadura. El silencio es la sombra donde se esconden tus miedos. Pero ahora le fallaron las palabras. Estaban perdidos en el laberinto de su alma desgarrada, atrapados entre lo que era y lo que se había visto obligada a ser. ¿Cuándo termina esto? Susurró, y esa simple pregunta contenía toda la desesperación de una mujer cuyo corazón se había transformado en un campo de batalla. Korsinov la miró con inesperada ternura. Pronto, Victoria Andreevna. Pero antes del final habrá un poco más de miedo. Bajó la voz. Van a montar un operativo. Atrápalo en el acto. Hasta entonces, debes actuar como de costumbre. Como siempre. Como si siempre no fuera una ficción cuidadosamente construida. Como si siempre no significara sonreírle al hombre que planeó tu muerte, como si cada beso no fuera un cuchillo clavado en tu propia piel. El tiempo pasaba, minuto a minuto, latido a latido. Vittoria vivía en dos mundos simultáneos. En uno estaba preparando la cena, discutiendo planes para el fin de semana, besando a Daniel en la boca mientras se despedía, sabiendo que cada toque podría ser el último. No para ella. Para él. En el otro intercambiaba mensajes cifrados con Marina cada pocas horas, recibía breves actualizaciones del abogado y estaba preparado para el inevitable desenlace.
Por la noche, acostada junto a Daniel, observaba la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas y recordaba los cuentos de su abuela. Cada mujer lleva un lobo dentro, dijo la anciana, pasando sus dedos nudosos por el rosario. No la despiertes innecesariamente. Pero si la vida te obliga, no te contengas. Su lobo se había despertado. Prestar atención. Hambriento. Listo para defender lo que por derecho te pertenece, tu vida, tu dignidad, tu futuro. El jueves llegó el mensaje del abogado. Operación hoy. A las 9 de la noche en punto. Almacén. Quédese en casa. Vittoria se paró junto a la ventana, observando a Daniel subir al auto. Él la saludó con la mano, un gesto casual, casi desdeñoso, del hombre que siempre se había considerado intocable. Ella le devolvió el saludo y por primera vez en semanas, su sonrisa fue genuina. No por alegría, sino por la certeza de que esta podría ser la última mentira que le diría. La noche se prolongó interminablemente. Intentó leer, pero las letras bailaban ante sus ojos. Encendió la televisión, pero las palabras se perdieron en un murmullo sordo. En un momento dado, se sentó al piano, el regalo de bodas de Daniel, que casi nunca usaba. Sus dedos, como movidos por la memoria muscular, encontraron la melodía de una canción de cuna, la misma que le cantaba su madre cuando era niña. Notas simples, puras, llenando la casa, expulsando las sombras que llevaban meses acumulándose. El teléfono vibró en su bolsillo. Enciende las noticias. Era Marina. Vittoria corrió hacia la televisión y cambió al canal de periodismo. Un reportaje especial, cámaras temblorosas, vehículos con giroscopios, el almacén que también conocía. Operación policial detiene a un grupo criminal especializado en fraudes a gran escala. Las imágenes mostraban a agentes de policía con chalecos antibalas conduciendo a hombres esposados. Entre ellos, reconoció a Igor, el tercer hombre del almacén, al que Daniel llamaba nuestro solucionador de problemas. Pero Daniel no estaba allí. Sonó el teléfono. Número desconocido. Victoria Andreevna. La voz era áspera, urgente. Coronel Ignatiev. ¿Dónde está? En casa, respondió ella, sintiendo el hielo formarse en sus venas. Falda. Ahora. Una pausa pesada. Steinberg escapó. Y según nuestros datos, él sabe de su participación. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Hasta ese momento había creído que la pesadilla terminaría esa noche, y las cadenas se romperían. Pero la pesadilla apenas comenzaba. Corrió a su habitación y agarró su maleta ya preparada. En la pared, la foto con sus padres, tomada 2 meses antes de que su madre muriera de cáncer. Lo descolgó y lo metió entre sus cosas. Al salir, dudó por un momento. La casa donde había sido tan feliz y tan infeliz al mismo tiempo le parecía ahora un decorado abandonado, una obra representada hacía mucho tiempo, cuyos actores ya se habían ido. Cerró la puerta y corrió hacia el coche. Cuando encendiste el auto, ¿lo viste o te lo imaginaste? Una silueta negra al final de la calle. Un BMW. Su corazón se aceleró. Sus manos, empapadas de sudor, apenas podían sostener el volante. Encendió los faros y aceleró, sintiendo que la adrenalina transformaba su miedo en feroz determinación. En el espejo retrovisor, el BMW apareció como un espectro, materializado de sus peores pesadillas. Daniel la había encontrado. Comenzó la persecución. Vittoria agarró con fuerza el volante y pisó con fuerza el acelerador. En ese momento, todas las dudas se evaporaron. En su interior, surgió una ira primaria, la ira de una mujer asediada que ya había perdido demasiado como para dar marcha atrás. Las cadenas estaban rotas, pero la libertad nunca había sido tan peligrosa. Hay momentos que dividen la vida en antes y después, puntos de ruptura invisibles, después de los cuales no hay retorno. Para Vittoria, este momento no fue su matrimonio con Daniel, ni el descubrimiento de su traición, ni siquiera la persecución nocturna. Fue el momento en que dejó de ser la presa. El volante giraba entre sus manos con una precisión mortal. El camino oscuro se abría ante ellos como una promesa de escape, de seguridad, de salvación. Pero los faros del coche de Daniel atravesaron la noche detrás de ella, 2 ojos amarillos de un depredador que no abandona la caza.
Todas las células de Vittoria gritaban: corran. Escóndanse. Sobrevivan. Pero algo más profundo que el instinto, tal vez ese antiguo lobo del que hablaba su abuela, le retorció las manos en el volante con deliberada violencia. Ya no es la presa atrapada. Ya no es la presa que huye. Ella llegó antes que él. Solo unos minutos, tiempo suficiente para llamar al coronel Ignatiev y susurrarle, con una calma que ni siquiera ella misma reconocía: él va a volver. Yo también estoy aquí. Envía a alguien. Tiempo suficiente para abrir la caja fuerte del dormitorio, coger el cuchillo de caza de su padre, sentir el peso de la hoja entre sus dedos, no como un arma, sino como un talismán. Tiempo suficiente para pararse frente a la ventana y ver el BMW negro detenerse con un chirrido frente al porche, como un animal presintiendo una trampa. Todo se ralentizó. Daniel se bajó del coche y ya no era el financiero impecable, el hombre de trajes a medida y sonrisas calculadas. Era un hombre destrozado, el pelo despeinado, el rostro contorsionado por una furia que ya no podía contener. Vittoria oyó el portazo de la entrada. Escuchó fuertes pasos cruzando el pasillo y subiendo las escaleras. Cuando él irrumpió en la habitación, ella estaba allí, erguida como una columna, inmóvil como una frase. Para ella esto no fue un reencuentro. Fue un reconocimiento. No el Daniel que había conocido, ese hombre ya no existía. Era un reconocimiento de sí misma, de Vittoria que siempre estaba ahí, dormida, esperando el momento exacto de nacer. Tú, escupió, y en esa única sílaba había tanto odio que el aire parecía vibrar con veneno. Tú fuiste quien los llamó. Ella no respondió. No por miedo, extrañamente había una quietud dentro de ella, como si su cuerpo ya supiera que el final de esta historia estaba escrito. En cambio, empezó a contar mentalmente. 10 minutos. 15 como máximo. Necesitaba ganar tiempo. Sí, dijo simplemente, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Fui yo. La máscara de Daniel se hizo añicos. No gradualmente como cera derretida, sino de una vez, revelando lo que siempre había debajo, un monstruo con dientes afilados, un hombre que se alimentaba de la desesperación ajena. ¿Sabes qué les pasa a los que me traicionan? Dio un paso adelante. Luego otro. Pregúntale a Elena. Vittoria sintió un escalofrío, pero no retrocedió. Ah, pero no puedes preguntarle, ¿verdad? Su voz era una risa seca y sin alegría. Se ahogó. Un accidente. En el lago. La muerta en brazos de Daniel, la de los ojos vacíos, no era Elena. La verdadera Elena estaba en el fondo de un lago y había utilizado a un doble para encubrir sus crímenes. ¿La mataste? Vittoria no preguntó. Dijo. Daniel se rió, un sonido que le heló las entrañas. Se lo merecía. Empezó a hacer preguntas como tú. Se acercó. Ahora solo M. La pequeña línea central los separaba. Pero contigo fui descuidado. Sobreestimé tu ingenuidad. Sus palabras pintaron un futuro que él ya había trazado para ella, un poder firmado a la fuerza, cuentas vaciadas, un viaje al mismo lago del que nadie regresó. No eres el primero, rodeó la mesa, sus ojos brillaban con una crueldad que ya no necesitaba ser ocultada. No será el último. Mujeres como tú con cicatrices del pasado, hambrientas de amor y validación. Son presa fácil. Tan desesperados por un final feliz que metieron sus propias cabezas en la soga. Las palabras dolieron porque eran ciertas. Había buscado el amor tan desesperadamente que había olvidado cómo protegerse. Tienes razón, Vittoria dio un paso atrás, arrastrándolo hacia el centro de la habitación, lejos de la puerta. Quería creer. Te amaba. Me encantó. Él sonrió y por un segundo ella vio de nuevo a Daniel, el hombre encantador, de sonrisa torcida, de quien se había enamorado. Pero la ilusión duró menos que un abrir y cerrar de ojos. Te encantó la fantasía que creé. Una muñeca. Una marioneta. ¿Y tú? Desafió, dando otro paso atrás. ¿Alguna vez fuiste real? ¿O simplemente máscaras, una encima de la otra? Algo brilló en sus ojos, no ira, sino algo más profundo, como si ella hubiera tocado una herida que él ni siquiera sabía que tenía. ¿Qué diferencia hay? Se encogió de hombros.
Sabes que no saldrás vivo de aquí. Vittoria miró el reloj de la pared. 6 minutos. Necesitaba más tiempo. Y las otras mujeres, se obligó a mantener la voz firme, aunque por dentro todo se contraía de terror. ¿Tú también los mataste? No todos, se encogió de hombros con un desdén que le puso la piel de gallina. Algunos tuvieron suerte. Lo perdieron todo, incluida la cordura. Se rió suavemente. Como Ángela. Esa dulce Ángela, que soñaba con una familia, con hijos. Ahora cuenta cuervos a través de la ventana de un asilo. ¿Crees que son nuestros hijos no nacidos? La crueldad con la que habló no era la de un depredador que mata por necesidad. Era de un sádico que se deleita en el sufrimiento. ¿Por qué? Preguntó Vittoria, y en esa pregunta estaba todo el dolor de una mujer enfrentada a un mal que no tenía lógica, que no podía entenderse. Dinero, por supuesto, se rió como si su pregunta fuera ridícula. Todas las mujeres que elegí tenían cierto potencial financiero. Recordó el apartamento de su abuela, los ahorros de toda su vida, gotas en el océano en comparación con la suerte de las otras víctimas. Y sin embargo, ese hombre estaba dispuesto a sacarla del mundo por tan poco. No es solo eso, Vittoria lo miró a los ojos y algo en su mirada lo hizo dudar. El dinero no lo explica todo. ¿Crees que eres inteligente? Dio otro paso adelante. Ahora, menos de 1 metro los separaba. ¿Crees que me descubriste? Creo que odias a las mujeres, dijo en voz baja. Todos nosotros. Porque somos capaces de sentir lo que tú nunca sentirás. Porque llevamos algo que tú no tienes, la capacidad de amar de verdad. Su rostro se contrajo en una mueca de pura furia. Su mano se disparó hacia su garganta con una velocidad que no dejaba espacio para reaccionar. Los dedos se cerraron, cortándole la respiración. Puntos negros bailaron ante sus ojos. Y entonces se acordó de su madre. No la madre joven y sana, sino la que luchó contra la enfermedad con uñas y dientes, que se aferró a cada segundo de la vida con una terquedad desesperada. No te rindas, Vi, dijo, sabiendo ya que estaba perdida. Lucha hasta el final, pase lo que pase. Vittoria no golpeó con los puños. Sería inútil, la diferencia de fuerza era demasiado grande. Golpeó con la única arma que le quedaba, las palabras. Se acabó, jadeó, sintiendo sus dedos apretarse aún más. Daniel, las grabaciones están en la policía. Tus víctimas serán vengadas. Su mano parpadeó. Por primera vez vio algo nuevo en su rostro, miedo. Un miedo animal, a alguien que está atrapado y no tiene a dónde huir. Estás mintiendo, siseó, pero la certeza había desaparecido de su voz. En el fondo del lago, Vittoria tragó, forzando el ingreso de aire a sus ardientes pulmones. ¿Dónde está Elena? La policía ya está allí. Encontrarán todo. No estaba segura de tener razón. Pero su instinto le decía una cosa, un hombre como él no se molestaría en llevarse el cuerpo. Tu cuerpo. Demasiado confiado, convencido de su propia invulnerabilidad. La mirada de sus ojos lo confirmó, había dado en el clavo. Daniela. Lo soltó con un empujón, retrocediendo como un animal perseguido, sus ojos salvajes escaneando el entorno en busca de una salida. Luego se arrojó hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se volvió. Esto no es el final, Vika, siseó entre dientes, cada sílaba un veneno. Te encontraré. Donde quiera que estés, te encontraré. Y fue en ese preciso momento cuando se disponía a desaparecer por la puerta, que un estrépito ensordecedor sacudió la casa. La entrada se salió de sus bisagras y hombres uniformados irrumpieron en el pasillo con las armas en la mano. Policía. Quédense todos donde están. Daniel se quedó helado, como si estuviera clavado al suelo. Luego, con un movimiento brusco, se arrojó hacia la ventana, demasiado tarde. 2 agentes lo inmovilizaron contra la pared mientras un tercero le leía sus derechos en voz alta. Vittoria observó la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo, el shock paralizó sus músculos, impidiéndole llorar o gritar. Solo cuando apareció a su lado la figura familiar del coronel Ignatiev, solo cuando su voz profunda preguntó, «Victoria Andreyevna, ¿te encuentras bien?», fue cuando una hirviente ola de lágrimas la envolvió. Sacaron a Daniil esposado.
En la puerta se volvió por última vez y sus ojos se encontraron, los de ella, con una mezcla de alivio y horror, la suya, una promesa envenenada. Nunca estarás realmente libre de mí, murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Me quedaré en tus pesadillas para siempre, Vika. Vio cómo lo empujaban hacia el interior del coche de policía, oyó el clic de las puertas, vio las luces rojas y azules que pintaban la calle con colores de advertencia. Y de repente comprendió, tenía razón. Una parte de ella todavía estaba atrapada en esa ilusión, en los planes que tejieron juntos para niños que nunca nacerían, en las canciones de cuna que susurraba para un futuro que nunca existiría. Pero esa parte necesitaba morir. Solo entonces el resto de Vitoria podría avanzar. Las sirenas se alejaron y desaparecieron en la noche. En la casa ahora vacía, solo habitaba la coronel, que esperó pacientemente mientras guardaba algo de ropa y documentos en una pequeña maleta. Mañana sería un día largo, declaraciones, reconocimientos, burocracia. Al pasar por la habitación, Vitoria se detuvo en el umbral. Allí, entre aquellas 4 paredes, había sido la mujer más feliz y a la vez la más destruida del mundo. Allí aprendió a amar y odiar, a confiar y desconfiar. Allí se perdió y se encontró de nuevo. No volveremos aquí, le dijo a su propio reflejo en el espejo, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. Solo seguiremos adelante. Y por primera vez en meses, algo parecido a la esperanza latía en su interior. No fue una alegría ciega y cegadora. Era una certeza silenciosa y obstinada, lo peor había quedado atrás. Y si lo peor ya había pasado, entonces solo quedaba luz por delante. La sala del tribunal parecía un teatro. Las mismas filas de sillas, el mismo ambiente de expectación contenido antes del inicio del espectáculo. Solo que en lugar de una cortina, una sólida puerta de roble separaba a los vivos de los condenados. Y todas las miradas no estaban puestas en el escenario, sino en la mujer con cicatrices casi imperceptibles en el cuello, vestida con un austero traje gris, comprado especialmente para ese día. Sintió estas miradas como agujas en su piel. Algunos, llenos de morbo, ¿cómo es que no lo viste? Otros, de lástima condescendiente, pobrecita. Tan joven, tan desafortunada. ¿Pero fue mala suerte o el precio de haber buscado el amor con tal desesperación que olvidaste protegerte? El tic-tac de los relojes de su madre en su muñeca sonaba ahora como una cuenta atrás. Antes ese sonido la calmaba, hoy era una advertencia, un presagio de algo a punto de explotar. Vitoria no sabía si estaba preparada para enfrentar a ese hombre, su marido, su torturador, el espejo que había reflejado todas sus debilidades, todos sus miedos. Marina estaba a su lado, sus dedos entrelazados con los suyos con la misma fuerza que cuando, de niños, saltaban desde el acantilado al río, conteniendo la respiración. 1, 2, 3. Ahora, en el momento previo a la entrada de Daniil, Vitoria sintió las mismas mariposas en el estómago, el mismo vértigo de quien se lanza al vacío sin saber si hay agua debajo. La puerta se abrió. Llegó esposado, más delgado y con profundas ojeras bajo los ojos. Ya no quedaba ni rastro del exitoso financiero, solo un hombre despojado de todas las máscaras, reducido a su esencia más cruel. Sus miradas se encontraron al otro lado de la habitación, un destello eléctrico de reconocimiento y repulsión. En los ojos de Daniil vio odio mezclado con una ternura extraña, casi íntima. Después de todo, nadie la había conocido tan profundamente. Nadie la había visto tan frágil, tan rota. Vitoria no apartó la mirada. Hoy no. Aquí no. Nunca más. Todo este tiempo pensé que mi fuerza estaba en aguantar, pasó por su mente. Pero la verdadera fuerza estaba en decir, basta. El juicio duró 2 semanas. 2 semanas en las que el pasado de Daniil Arkadyevich Steinberg o de Denis, o de Dimitri, cuantos nombres tenía, cuántas vidas había destruido fue diseccionado como los bolsillos de un abrigo viejo. Resultó que Elena estaba muerta. Sus restos fueron encontrados en el fondo de ese mismo lago. ¿Y la mujer con la que se conocieron Vitoria y Marina? Una actriz, pero no alguien que se haga las víctimas cuando sea necesario. Era parte de un plan más amplio, una pieza en un tablero donde Daniil movía todos los peones. Angélica también apareció, no en una clínica psiquiátrica, como él había jurado, sino en un pequeño pueblo cerca de Vladimir, viviendo con un nombre falso, siempre al acecho, temiendo que algún día la encontrara para terminar lo que había comenzado.
Pero el día más difícil fue cuando Vittoria subió al escenario. De pie frente al tribunal, frente a decenas de ojos, frente a los padres que vinieron desde Novosibirsk al conocer la noticia, y narrando su humillación, su dolor, su ceguera. Era como quitarse la propia piel, capa tras capa, exponiendo los nervios a la luz cruda. Daniil la miraba con una sonrisa casi imperceptible, como diciendo, puedes contar los hechos, pero nunca podrás explicar lo que pasó entre nosotros. El poder que tenía sobre ti. Cómo te derritiste en mis manos. Y ella casi se rompe. Casi. Hasta que sus ojos se posaron en la primera fila, donde su madre, mayor, con nuevas arrugas talladas por la preocupación, la miraba con lágrimas en los ojos, pero una expresión que valía más que 1000 palabras, creo en ti. Eres más fuerte de lo que crees. Y Vittoria encontró fuerzas para rematar. Contarlo todo sin dejar nada afuera, no como una víctima que llora por su destino, sino como una sobreviviente que pasó por el infierno y regresó para testificar. Preferimos cerrar los ojos y abrazar la mentira con la fuerza de un ahogado aferrado a un naufragio. Y ella lo sabía mejor que nadie. Sus palabras todavía resonaban en la memoria como cuchillos oxidados, calculados para herir, para envenenar ese momento de justicia que debería haber sido su triunfo. Pero Vittoria miró a ese hombre destrozado y no sintió dolor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo un cansancio profundo e infinito, como si el peso de todos esos meses se hubiera instalado en sus huesos y lo único que deseara era no volver a ver ese rostro nunca más. Cuando se lo llevaron, ella no volvió la cabeza para seguirlo con la mirada. En cambio, recurrió a sus padres, a Marina, a las personas que realmente la amaban, incluso cuando ella misma había olvidado cómo amarse a sí misma. Al salir de la cancha, Vittoria levantó el rostro al cielo. La lluvia ya había cesado, y entre las nubes desgarradas, un tímido sol primaveral prometía calor. Las gotas que aún goteaban de sus pestañas se mezclaban con lágrimas que no eran de dolor, ni de alivio, sino de algo nuevo, aún sin nombre. Fue el momento en que las esposas, no las metálicas, sino las invisibles, que la habían aprisionado durante tanto tiempo, cayeron sin ruido, silenciosas como la corteza que se desprende de un brote cuando finalmente puede estirarse hacia la luz. Ya no era la Vittoria que soñaba con príncipes montados en caballos blancos. Tampoco fue esa mujer aplastada la que encontró la traición escondida en el armario de su propio dormitorio. Ahora era otra persona, la suma de todo lo que había vivido, de cada error y cada victoria, de cada cicatriz y cada curación. Como un espejo roto que no puede restaurarse a su forma original, pero cuyos fragmentos, al reordenarse, forman un mosaico más bello precisamente por su imperfección, por su historia grabada en cada grieta. Ella estaba entera. Por primera vez en mucho, mucho tiempo. San Petersburgo lo recibió con una lluvia ligera, casi imperceptible, pero que caló hasta los huesos. Vittoria no se llevó paraguas cuando salió de su nuevo apartamento, un pequeño estudio en un antiguo edificio en las afueras de Petrogrado, comprado con el dinero de la venta de la propiedad de su abuela en Chistie Prudis, su única victoria en medio de tantas pérdidas, gracias a la intervención del abogado. Quería sentir esa lluvia en mi piel. Necesitaba saber si todavía estaba viva, si todavía era capaz de sentir algo más que ese dolor sordo y punzante que se había alojado bajo sus costillas hacía un año y que, con el tiempo, se había vuelto tan familiar que casi había dejado de notarlo. La ciudad no conocía su historia. Nadie allí la miraba con ojos compasivos, nadie susurraba a sus espaldas, nadie le hacía preguntas embarazosas. En San Petersburgo Vittoria podía ser cualquiera, el editor de una pequeña editorial que publicaba libros para niños, el vecino que saludaba cortésmente en el pasillo, el cliente del café que siempre pedía capuchino con canela. Podría haber sido cualquiera, excepto la mujer del caso que había aparecido en los titulares. Había pasado un año. Una eternidad comprimida en 365 amaneceres y atardeceres. A veces sentí como si hubiera vivido varias vidas en ese tiempo. Otros que todavía estaba parada frente al armario del dormitorio, paralizada por el terror, escuchando al hombre que amaba planear su muerte. La Nevsky de otoño estaba llena, ruidosa, pero Vittoria no se sentía parte de esa multitud. Caminaba como si una película invisible la separara del resto, una observadora atenta, que registraba detalles sin dejarse llevar por la corriente. Sin embargo, no fue una distancia dolorosa. Recordaba más bien la costumbre de un editor meticuloso, ver el todo sin perderse en los fragmentos.
El café Brodjakaya Sovaca estaba escondido al final de un patio al que se podía acceder por una estrecha escalera. Marina ya la esperaba allí, en un rincón iluminado por una lámpara de color ámbar, con una sonrisa que era a la vez alegría por el reencuentro y una silenciosa valoración. ¿Cómo estás? Al verla, su amiga no lo dudó, la abrazó fuerte sin ceremonias. Has adelgazado, dijo Marina, en lugar de saludar. Y se dejó crecer el pelo. Vittoria pasó los dedos por sus mechones, que ahora caían por debajo de sus hombros. Antes a Daniel le encantaba cuando llevaba un atajo. Dijo que resaltaba sus ojos y sus pómulos. Y ella, por supuesto, obedeció. Ahora, cada centímetro extra era un símbolo. Un paso más allá del pasado. Un día más de libertad. Y sigues siendo la misma, respondió Vittoria, sentándose al frente. Pero no era del todo cierto. Marina parecía más serena, más segura. Esos ojos que siempre estaban alerta, especialmente durante la peligrosa investigación que llevaron a cabo juntos, ahora habían perdido algo de tensión. ¿Cómo está Moscú? ¿Y qué pasa con el trabajo? La conversación empezó trunca con pausas y transiciones incómodas. Hablaron del clima, del nuevo proyecto de Marina, un reportaje sobre trata de personas, del apartamento de Vittoria, del editor, pero ambos lo sabían, era solo un preámbulo de lo que realmente importaba. Entonces, ¿cómo estás realmente? Preguntó finalmente Marina, apartando la taza de café. No al proceso. No para tus padres. No para el terapeuta. Para mí. Vittoria se miró las manos, dedos finos de editora, que a veces todavía temblaban en momentos de ansiedad. En su muñeca una fina cicatriz, casi imperceptible, la marca de las esposas con las que Daniel la ató al radiador aquella noche, antes de que la policía derribara la puerta. Rara vez pensé en eso. Sigo adelante, respondió después de un silencio. Es como aprender a caminar de nuevo. Al principio cada paso duele tanto que quieres rendirte y acostarte para siempre. Pero luego se vuelve un poco más fácil. Y aún más fácil. Hasta que un día te das cuenta de que caminaste una cuadra entera sin siquiera pensarlo. Marina asintió sin interrumpir. En sus ojos Vittoria vio una comprensión que no encontró ni en sus padres, demasiado asustados, demasiado culpables por no haberla protegido, ni en su terapeuta, demasiado profesional, demasiado distante. Solo Marina, que estuvo a su lado en cada paso de ese infierno, podía entenderlo verdaderamente. Ya no me despierto todas las noches con pesadillas, continuó Vittoria, observando las gotas de lluvia correr por la ventana, dejando sinuosos senderos en el cristal. Ahora es una vez por semana. Quizás pronto sea una vez al mes. Hizo una pausa y luego añadió. Y comencé a sentirlo de nuevo. Cuando todo terminó, fue como si la luz dentro de mí se hubiera apagado. Nada. Ni alegría ni tristeza. Simplemente vacío. Como si mi capacidad de sentir algo se hubiera agotado. Pero hoy vi un gatito en la ventana del edificio de enfrente y sonreí. Sin querer. Fue extraño pero cierto. Marina se acercó a la mesa y le estrechó la mano. Sin palabras, sin melodrama. Justo el calor humano que tanto necesita Vittoria. Ir. ¿Sabes lo que aprendí este año? Preguntó Vittoria cuando llegaron los postres, tarta de queso para ella, tiramisú para Marina. Que lo más terrible no fue lo que me hizo, sino lo que yo permití que sucediera. No me malinterpretes, se apresuró a añadir al ver que la expresión de Marina se ensombrecía. No me culpo. Pero mirando hacia atrás, veo todos esos momentos en los que la intuición gritaba, corre. Y la callé. Todas esas señales de advertencia las ignoré porque tenía muchas ganas de creer en el cuento de hadas. Marina asintió, recordando cómo había intentado advertirle y cómo ella había retrocedido, reacia a arruinar su felicidad. Siempre sabemos la verdad, murmuró Vittoria, como si hablara más para sí misma. En el fondo. Pero a veces tenemos tanto miedo de afrontar lo que preferimos. Vivir en una mentira y luego pagar el precio. Pero sobreviviste, recordó Marina, con firmeza. No solo sobrevivió, ganó. No todos tendrían la fuerza para hacer eso. Vittoria negó con la cabeza y apretó con los dedos la taza ahora fría. No me siento ganador. Me siento como un náufrago que llegó a la playa y ahora necesita decidir,
construir un barco nuevo o quedarme en tierra firme para siempre. Hablaron hasta que cerró el café, discutiendo el pasado, el presente, las cicatrices que cambiaron su forma de ver la vida, las relaciones, la confianza. Vittoria contó cómo empezó a valorar las cosas simples, el olor del café por la mañana, el aroma de las páginas de un libro, el sonido de la lluvia en los aleros. Aprendió a escuchar su voz interior, no a ahogarla, sino a confiar en ella. Reconstruyó con dificultad los vínculos con sus padres, ahora más verdaderos, aunque más complejos. ¿Lo has visto desde entonces?, preguntó Marina, cuando salieron a la calle y la lluvia los cubrió con su manto húmedo. Vittoria sabía de quién estaba hablando. Solo en una foto en el periódico cuando salió la noticia de la sentencia. Se ajustó el abrigo y se subió el cuello. ¿Sabes qué es extraño? Lo miré y no lo reconocí. Ese hombre en el banquillo no tenía nada que ver con el que amaba. Era como si todo le hubiera pasado a otra persona. Cruzaron el patio del edificio y salieron a Nevsky Prospect, iluminado por luces nocturnas. La ciudad seguía su ritmo, gente corriendo, paraguas chocando, capuchas puestas, cuerpos perdiéndose en el metro y los autobuses. A veces pienso, prosiguió Vittoria, alzando la voz por encima del ruido de los coches, que el amor es a la vez una maldición y un regalo. Nos hace vulnerables, expuestos al dolor. Pero sin él, la vida pierde su sentido. Marina le pasó el brazo por los hombros y lo siguieron juntos, dos siluetas entre tantas otras, empapadas y apresuradas. Cuando se despidieron en la entrada del metro, el abrazo fue más largo, más fuerte. Sin palabras lo supieron, ese encuentro había sido necesario. Marina necesitaba ver que Vittoria, de hecho, se estaba recuperando. Vittoria, que su amistad resistió todo y se fortaleció aún más. ¿Lo lograrás?, dijo Marina cuando se separaron. Eres la persona más fuerte que conozco. Vittoria sonrió pero no respondió. Fuerza era una palabra extraña. A veces los actos más fuertes requerían solo una cosa, seguir respirando cuando parecía que se había acabado el aire. Al regresar decidió entrar en una librería y comprar un cuaderno nuevo. La pequeña tienda de Liteini tenía ese silencio especial que solo existe donde los libros contienen historias. Vittoria recorrió los estantes, aspirando el olor a papel y tinta. Fue entonces en la sección de literatura extranjera, cuando lo miró a los ojos. Un hombre de aproximadamente su edad, con cálidos ojos marrones y mechones plateados en las sienes, sostenía un libro, ese libro, el mismo que ella había editado en su antigua editorial, 6 meses antes. Él sonrió sin insistencia, sin exigencia. Una sonrisa de alguien que reconoce un alma afín. Y Vittoria correspondió, no como antes, con una sed desesperada de ser amada, dispuesta a entregarse todo por una promesa vacía de felicidad. No. Su sonrisa era diferente, serena, consciente. La sonrisa de una mujer que atravesó el fuego y sobrevivió. ¿Quién conocía el peso de cada emoción, de cada elección? Quizás intercambiaron palabras. Tal vez hablarían sobre el libro, tal vez incluso tomarían un café juntos. O tal vez seguirían caminos opuestos, llevándose solo ese breve intercambio de sonrisas. Pero en ese momento Vittoria comprendió una simple verdad: la vida continúa. A través de las rendijas del espejo roto, amanece un nuevo día. La luz del sol, refractada en los fragmentos, crea un arco iris. De las cenizas renace el fénix, no el mismo que ardió antes, sino uno que lleva el recuerdo de las llamas. Salió de la librería con un cuaderno nuevo y una tarjeta de un hombre que, según descubrió, era crítico literario. Y con esa nueva sabiduría, que ahora sería su brújula. Un espejo roto no se puede reparar sin dejar marcas, pero es posible aprender a ver la belleza en las grietas mismas, la historia de supervivencia, de resiliencia, de una mujer que se perdió y luego se encontró de nuevo. No la versión frágil de antes, sino una nueva, templada por el dolor pero no rota por él. La lluvia había cesado. Vittoria levantó el rostro hacia el cielo, donde entre las nubes desgarradas, aparecieron las primeras estrellas, lejanas, pero claras, señalando el camino a casa.